우리 슬픔을 다
그는 실로 우리의 질고를 지고 우리 슬픔을 당하셨다. 보라 세상 죄를 지고하네. 하나님 어리냐. 그는 실로 우리의 질고를 지고
우리 허물 인간이여 그가 사랑은 우리의 죄라 인간이라 그가 징계를 받으리라 우리가 평안을 이루고
Les doy la bienvenida a nombre del pastor y a nombre de la Misión Buenas Nuevas. Y por favor les voy a pedir a todos los que están atrás, por favor puedan pasar un poco más adelante y de esa manera vamos a ordenar un poco el ambiente, ¿sí? Por favor. Y asimismo, y a medida que vayan llegando los demás participantes, puedan ir, ¿no? Y acomodándose en el lugar, en los lugares vacíos, por favor, ¿sí? Entonces, en esta ocasión vamos a dar inicio, ¿sí?, de lo que es el liderazgo pastoral, el Congreso de Líderes Cristianos. Nosotros en coordinación con la Universidad Aquino Udabol hemos preparado esta conferencia para esta ocasión y voy a invitar, ¿sí?, al pastor Santos Ramírez para que nos pueda deleitar con la oración, y así de esa manera damos el inicio del Congreso de Líderes Cristianos. Por favor, pastor Santos Ramírez nos puede honrar con la oración para dar inicio. Amén. Hermanos y hermanas, pastores y pastoras, hermanos y hermanas de Buenas Nuevas, que es una segunda oportunidad que los recibimos en este lugar. Muchos de nosotros somos estudiantes de la carrera de liderazgo pastoral. Esta mañana queremos abrir este tiempo en el nombre de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Señor Dios Padre Todopoderoso, esta mañana, Señor, abrimos nuestros corazones para acercarnos a ti, Padre, porque tú tienes propósitos, Señor, de extender tu santo reino a las naciones, a los continentes, a la humanidad. Tú tienes tus propósitos, tus formas y maneras de extender tu santo reino de día y de noche, a tiempo y fuera de tiempo. Esta mañana, Señor, te oramos para entregarte este tiempo, Señor, que sea de mucha bendición, para recibir a nuestro pastor expositor acá en La Paz, Bolivia, para entender muchos de nosotros la salvación desde dos ópticas, desde dos visiones, desde el punto de vista de Calvino y desde el punto de vista de Herminio. Pero Padre, una vez más ratificamos que tú eres la fuente de origen, fuente de vida. Tú eres la fuente, Señor, de toda creación. Por eso te oramos, Señor, para que cada uno de nosotros y nuestro expositor sea hablando por intermedio de él tú, y nosotros recibiendo sabiduría, conocimiento y entendimiento de tu santa palabra. Gracias, Padre. Todo esto te entregamos en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén, amén, amén. Muchas gracias. Y de esta manera nosotros damos el inicio, ¿sí?, al Congreso de Liderazgo Pastoral. Y en esta ocasión también vamos a ver un video respecto a lo que trabaja así el Congreso de Líderes Cristianos. Estamos trabajando a nivel mundial. Le vamos a exponer mediante un video respecto a lo que es el trabajo que realiza la Misión Buenas Nuevas. La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se ha unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yonguk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga,
la ministra de religión de Zambia, Godfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso Líderes Cristianos CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar. Especialmente la conferencia del pastor Oxupar ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de las fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes, América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia a la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017 en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado "Volvamos a la Biblia" en el CLF realizado en Seúl. Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el gran seminario bíblico, el pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Godfrida Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema "El verdadero evangelio y la vida de fe". Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, en el que sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el World Camp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. Here they preach the word of God, they preach the true gospel, and it's not about denominations, it's about the word of God. They're not preaching anything outside the word of God. Everything is from the word of God. I thank you, Dr. Park, for coming to Uganda, for loving Uganda, and for making sure that the people of Uganda are happy. We are very excited, we are very happy, and we want to bless God for you and to thank God for your life and your family and the entire ministry in Jesus' name. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo,
Sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera, la verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparte a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio, el perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento. Sí, y como ustedes pudieron apreciar el video en el cual está informando al respecto a nuestro trabajo que vamos desarrollando a nivel mundial, actividades en diferentes lugares. Esto es con el fin de poder motivar e incentivar a los pastores y líderes para poder anunciar y llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. En esta ocasión quiero invitar al arquitecto Jorge Dockweiler, quien es el decano de la carrera de liderazgo pastoral de la Universidad Udabol. Por favor, bienvenido. Vamos a dar un fuerte aplauso, por favor. Qué gusto. Bueno, es un honor para nuestra carrera y para la Facultad de Filosofía, Teología y Letras tener estos eventos internacionales con personas, cristianos, que realmente están difundiendo el Evangelio a otro nivel, están trabajando a nivel internacional. Y con este tipo de trabajo nos unimos todos los cristianos, no solamente en Latinoamérica, sino también a nivel del mundo. Y por eso los felicito a ustedes, los que están viniendo acá. Les doy la bienvenida a Yu Hien Cho, creo que no está muy bien pronunciado, pero welcome to this country, welcome to my university, that's your university. Hablo en inglés porque también se está proyectando. ¿En cuántos países, amado hermano? In how many countries they are seeing this program? En 100 países, desde Bolivia para 100 países, gracias a la presentación de nuestros hermanos presentes acá. Como el tema es muy interesante, Calvino y Arminio, quiero presentarles con mucho cariño y con mucha fuerza a Cristian Villa Villacorta, que es el responsable de las investigaciones del Instituto Universitario de Investigaciones Teológicas, quien va a introducir el planteamiento de este tema que se ha discutido durante los últimos 600 años, 500 años. Él nos va a dar una pequeña introducción y va a presentar al panelista internacional que, bueno, imparte todos estos conocimientos en todos los países en los cuales he recibido con mucha alegría y además con mucho beneplácito. Por favor, Cristian. Gracias, estimado arquitecto. Estimados hermanos, es un honor tener estas conversaciones y de antemano podemos ver que a lo largo de la historia se han ido dando controversias, no solamente en la parte cristológica, en la parte soteriológica también. Hoy nos compete hablar acerca y va a hablar acerca de la salvación, un tema muy importante porque, hermanos, la salvación importa. Ya en los primeros inicios, Agustín de Hipona, con la controversia de Pelagio, Agustín de Hipona afirmó la gracia del Señor. En su diatriba, en su argumento, Pelagio refutó a Agustín de Hipona. El tema era la predestinación y el libre albedrío. Años después, siglos después, estaríamos viendo a Lutero y estaríamos viendo a Erasmo con el mismo tema, la misma controversia. Para extrañeza de muchos, Lutero es el que más habló acerca del libre albedrío, pero en su diatriba Erasmo de Rotterdam, Erasmo criticó la posición de Lutero al afirmar a Agustín de Hipona.
Años después vendría también otra controversia con el mismo tema, predestinación y libre albedrío. Y ahí estaría también Calvino, Juan Calvino, y estaría también Arminio. En los primeros años, Agustín de Hipona y Pelagio, la Iglesia condenó el pensamiento de Pelagio. Y en el tiempo de Calvino, con la controversia de Arminio, la Iglesia va a condenar el pensamiento de Arminio. Entonces es importante ver todos esos aspectos. 1618 se reúne el Sínodo de Dort para ver los puntos también con respecto a Arminio. Y esto, hermanos, nos importa porque en el tiempo de hoy tenemos hermanos, sí, que se catalogan como arminianos, pero más es un arminianismo reactivo al calvinismo, no porque propiamente conozcan el arminianismo. Entonces nos interesa bastante este tipo de eventos para que tengamos un conocimiento más académico acerca del tema y nuestro pensamiento se ajuste mucho más a las Escrituras. Es por eso que agradecemos todos esos eventos que nos permiten a nosotros poder desarrollar también nuestro pensamiento, ajustar nuestro pensamiento a las Escrituras, porque la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y de conducta, y así lo ha marcado nuestro Señor. Entonces, bien haremos en poder estudiar estos temas y ajustar mente, corazón a las Escrituras. Que Dios en este tiempo nos dé un tiempo de comunión para que nosotros podamos escuchar, tomar apuntes. Lógicamente va a surgir preguntas que más adelante, en otro tiempo, en otro espacio, vamos a poder responder, hablar más ampliamente. Entonces esta es una conversación más académica que nos va a ayudar a todos nosotros. Que Dios nos ayude, estimados hermanos. ¿Amén? Vamos a cederle los micrófonos al pastor. ¿Sí? Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones. Es verdad. Pero hoy nosotros podemos escuchar y escuchando de esa manera podemos luego tener, ¿no?, las preguntas. Estamos agradecidos y al arquitecto Jorge que nos abre las puertas. Estamos trabajando ya, esta es nuestra segunda ocasión que estamos realizando esta conferencia. Y bueno, sin más preámbulo, para aprovechar el tiempo, vamos a invitar, ¿sí?, y al grupo especial, es el grupo Canto Esperanza, que nos va a deleitar con unas alabanzas. Amén. Entonces vamos a recibirles con fuerte aplauso, ¿sí?, al grupo Canto de Esperanza. Sí. Sí. 1, 2, sí.
oh sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí. Oh sí. Señor, soy salvo por tu amor. Libre soy, libre soy, libre soy. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí. Mi Jesús. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí. Mi Señor.
Sí, muchas gracias. Por la palabra de Dios nosotros pudimos quedar limpios. Amén. Mi Jesús, salvaste mi alma, decía esta canción, ¿no? También, bendito Señor, que diste la vida por mí, y agradecido estoy contigo, aún cada día que tú me das la vida también, ¿no? Esta otra alabanza que vamos a interpretar lleva por título Salvaste mi alma. agonizando en mi vida, sin rumbo a seguir. Cada día que pasaba, perdía mi existir en un mundo afligido y lleno de dolor. Una mañana desperté y tu rostro frente a mí, me llamaste y me dijiste, hijo, ven a mí. Mi Jesús, salvaste mi alma y mi ser, me diste vida nueva y esperanza en mi vivir. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti. Mi Jesús, salvaste mi alma y mi ser, me diste vida nueva y esperanza en mi vivir. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti. Mi Jesús.
día que pasaba, perdía mi existir en un mundo afligido y lleno de dolor. Una mañana desperté, vi tu rostro frente a mí, me llamaste y me dijiste: hijo, ven a mí. Mi Jesús, salvaste mi alma y mi ser, me diste vida nueva, esperanza en mi vivir. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti. Mi Jesús, salvaste mi alma y mi ser, me diste vida nueva, esperanza en mi vivir. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti. Mi Jesús. Muchas gracias. Vamos a interpretar una alabanza más. Esta alabanza que la conocen ya muchos de ustedes. ¿Podemos ponernos de pie? Amén. Muy bien. Vamos a cantar juntos esta alabanza. ¿Quiénes conocen la alabanza Clama a mí? Levanten la mano. Muy bien. A ver, entonces cantamos juntos. Vamos a cantar todos. Amén. Vamos a afinar las voces también. 2, 3. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. Ahora sí ustedes. Con mucha fuerza. Amén. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. Muy bien, cantamos ahora sí. juntos. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Juntos. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor,
juntos. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. Una vez más. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé. Ahora sí, con fuerza. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Un fuerte aplauso, ¿no?, para el grupo Canto Esperanza, que nos deleita con las alabanzas. Y estamos muy contentos y gozosos. Amén. Dios nos bendice de esa manera en este día. Quiero saludar a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales de Facebook, YouTube, Zoom, quienes nos están siguiendo de manera virtual, a todos nuestros hermanos. Y Dios nos bendiga juntamente en este tiempo. Y bueno, vamos a dar lugar a nuestro expositor, el pastor Cho Jung, para que nos pueda compartir y respecto a la conferencia, como está ahí en el título, ¿verdad? Vamos a invitar al pastor Cho Jung con fuerte aplauso, por favor. 여러분 안녕하십니까? Sí, muy buenos días a todos. 네, 여러분 만나서 반갑습니다. Sí, mucho gusto por conocerles a ustedes. 나파스에 이렇게 굉장히 높은 곳에 왔는데 Esa ciudad, La Paz, ¿verdad? No muy alto, ¿verdad? 그 어떤 분들은 나파스 오는 걸 꺼린다고 하는데 Escuché que algunos no quieren llegar aquí a la ciudad de La Paz. 저는 여러분을 만나기 위해서 한 걸음에 달려왔습니다. Pero yo tanto quería encontrarles a ustedes, por eso rápido yo llegué aquí a La Paz. 아직 이 나파스에 적응이 안 돼 가지고 Todavía no me he acostumbrado todavía aquí en La Paz. 숨 쉬는 게 쉽지 않는데 En verdad, poco difícil, ¿no? Para respirarme. 저를 위해서 산소는 조금만 마십시오. Por eso para mí, por favor, ustedes no tome mucho oxígeno. 그래도 하나님이 우리가 얼마든지 마실 수 있는 산소를 주시게 너무 감사하고요. Estoy muy agradecido. Dios nos ha permitido bastante oxígeno para todos nosotros. 성경을 보겠습니다. Primeramente vamos a ver la Biblia. 그 성경을 제가 앞에 띄우겠습니다. Sí, entonces yo preparé, ¿sí? diapositivas. ¿Puede mostrar? 네, 다 같이 한번 읽어볼까요? Ya, todos pastores, podemos leer juntos, por favor. 예레미야 31장 31절부터 34절까지입니다. El libro de Jeremías capítulo 31 desde 31 hasta 34 vamos a leer juntos. 자, 다 같이 읽어보겠습니다. Ya, conmigo juntos vamos a leer 1, 2 y 3. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón.
y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 네, 잘 따라하셨습니다. Sí, 박수 leyeron muy 드리겠습니다. bien. Sí, vamos a dar aplauso para todos. 저희 CLF는 2017년도 뉴욕에서 시작이 되었습니다. Ya nuestra conferencia CLF se llama CLF, empezó en el año 2017 en Nueva York. 지금은 전 세계 100만 명이 넘는 목회자들이 함께하고 있습니다. Sí, entonces, nivel internacionalmente ahora más de 100,000 personas, 100,000 pastores están participando. 하나님은 우리에게 성경을 선물로 주셨습니다. Si Dios nos ha dado un regalo, la Biblia, 성경 말씀은 하나님의 마음을 표현하고 있습니다. la palabra de la Biblia está expresando el corazón de Dios. 우리가 하나님 마음과 하나가 되는 길은 Y para ser mismo corazón de Dios, 하나님 마음을 받아들이는 것입니다. única manera es recibir el corazón de Dios. 말씀은 살았습니다. La palabra está vivo, 운동력이 있습니다. tiene poder. 그 말씀을 그대로 내 마음에 받아들이면 Esta palabra y recibiendo en mi corazón, 지금도 말씀대로 하나님은 역사하시는 것입니다. en ese momento también según la palabra de Dios cumple. 그러나 많은 목회자들이 성경에서 떠났습니다. Muchos pastores alejaron de la Biblia, 말씀에서 벗어나 있습니다. alejaron de la palabra de Dios. 우리는 CLF를 통해서 Nosotros a través de ese evento CLF 이제 말씀에서 떠나 있는 수많은 목회자들이 말씀으로 돌아오기를 바라는 것입니다. muchos creyentes que están alejados de Dios a través de la palabra de Dios vuelven otra vez. 많은 교파들이 있고 Hay bastante denominaciones, 많은 다툼들이 있습니다. también hay bastante debate, discusiones. 한국에는 이제 여러 교단이 있습니다만은 En caso de Corea hay bastante denominaciones. 장로교라는 교단이 있습니다. Y hay también como una denominación de presbiteriana. 그 한 교단 안에 200개가 넘는 교파가 생겼습니다. Dentro de este presbiteriana también está dividido más de 200 iglesias. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있죠? Entonces, ¿cómo puede suceder? 같은 교단 안에 Porque dentro mismas denominaciones, 200개가 넘는 이런 교파들이 생겨나진다는 건 pero en misma denominación 200 iglesias separados. 사실 성경을 믿는다면 있을 수 없는 이야기인데 Verdaderamente creyendo en la Biblia, ¿cómo puede suceder estas cosas? 많은 목회자들이 성경의 말씀에서 떠났기 때문에 Porque muchos pastores están alejados de la Biblia. 자기 생각을 따르고 있다는 것입니다. ¿Por qué? Porque están siguiendo su propio pensamiento. 그들은 자기가 옳다고 생각하기 때문에 Porque ellos piensan que tengo razón. 연합이 안 되는 것입니다. Por eso no puede unirse entre diferentes denominaciones. 또 나눠지는 것입니다. Otra vez separando. 그러면서 많은 교파가 생겨지는 겁니다. En esa manera miles de iglesias tienen diferentes denominaciones. 하나님의 생각과 인간의 생각은 다릅니다. Verdaderamente el pensamiento de Dios, el pensamiento de humanos diferentes. 이 성경은 정확하게 그렇게 표현하고 있습니다. La Biblia exactamente así está escrito. 너희 생각과 내 생각이 다르며 Ya tu pensamiento es mi pensamiento diferente. 너희 길과 내 길이 다르다. Ya tu camino, mi camino es diferente. 하늘이 땅보다 높음 같이 Como el cielo más alto que la tierra. 내 생각은 너희와 다르며 Tu pensamiento, mis pensamientos diferentes. 내 길은 너희와 다르다. Mi camino es tu camino es diferente. 자, 오늘 여러분이 갖고 있는 어떤 생각도 En esta mañana cualquier pensamiento que tienen ustedes, 그것이 아무리 아름답고 선한 생각일지라도 aún tus pensamientos tan hermosos y bonitos, 이제 성경을 말합니다. pero la Biblia diferente. 하나님의 생각과 인간의 생각이 다르다. La Biblia dice pensamiento de Dios, pensamiento humano diferente. 그럼 하나님의 생각과 내 생각이 같아지려면 어떻게 해야 합니까? Entonces, para tener el mismo corazón de la palabra de Dios y nuestros pensamientos, 밤을 새워서 기도를 해야 합니까? para ser el mismo corazón debe orar amaneciendo, 금식을 해야 합니까? tiene que ayunar,
방언을 해야 합니까? Tiene que hablar lenguaje. 막 이정을 해야 나타내야 합니까? Tiene que mostrar como milagros. 네, 하나님의 생각과 같아지려면 Para tener el mismo corazón de Dios, 아주 단순한 길이 있습니다. en verdad hay una manera muy sencilla. 자, 하나님의 생각과 내 생각이 정반대기 때문에 ¿Por qué? Porque mi pensamiento y pensamiento de Dios diferente. 여러분의 생각 버리면 됩니다. Y muy sencillo es porque tirar eran sus pensamientos. 그럼 하나님의 생각을 받아들이면 Luego recibiendo el pensamiento de Dios, 이 자리에 계신 여러분은 하나님의 생각과 하나가 되는 겁니다. entonces todos los pastores que están en ese lugar pueden ser el mismo corazón de Dios. 인간의 마음 거짓된 마음입니다. El corazón de humanos son mentirosos. 내 마음 버리고 Ya votando mi propio pensamiento, 하나님 마음을 받아들이면 recibiendo el pensamiento de Dios, 우리는 하나님 마음과 하나가 되는 것입니다. entonces nosotros podemos ser unos 자, pensamientos. 다윗의 시대에 En el tiempo de David, 하나님은 Dios 하나님의 사람을 찾고 있었습니다. Dios buscaba su persona. 자, 하나님의 사람은 단 한 명도 없었습니다. Si Dios buscando no podía encontrar ni uno. 아, 다윗 한 사람이 있었어. Ah, pero encontró una persona, se llama David. 사도행전 13장에 보면 El libro de Hechos capítulo 13. 내가 이세 아들 다윗을 만나니 Yo encontré hijo de Isaí, David. 내 마음에 합한 자라. Entonces ese hijo está mismo corazón de mí. 하나님이 일할 수 있는 사람, Uno que Dios pueda trabajar con él. 하나님이 쓰실 수 있는 사람. Uno que ya Dios pueda usar esta persona. 여러분들이 잘나고 똑똑하고 뛰어나야만 되는 게 아니고 No solamente ser inteligentes, también poderoso. 다윗과 같이 하나님 마음에 합한 자가 되었을 때 Igual que David, teniendo mismo corazón de Dios. 다윗을 통해서 하나님의 뜻을 이루어 가셨던 것처럼 A través de David, Dios cumplió su voluntad. 오늘 여러분은 이 시대 다윗이 되는 것이죠. Esta mañana, este tiempo, a través de ustedes, Dios quiere trabajar como David. 오늘 이 볼리비아를 바꾸는 일에 바로 여러분이 쓰임을 받는 거죠. En Bolivia, verdaderamente ustedes pueden ser el hombre de Dios. 여러분 정말 전 세계를 복음으로 물들이는 일에 verdad esa obra que pueda predicar el evangelio en toda 여러분 parte. 한 사람 한 사람이 쓰임을 받게 될 거라는 거예요. Uno a uno de ustedes van a ser como este instrumento de Dios. 한국은 오래전 일본의 식민지하에 있었어요. Corea antiguamente fue colonizado por Japón. 36년 동안. Durante 36 años. 여자들은 성노예로 끌려갔어요. Las señoritas fue llevada para ser prostitutas. 남자들은 전쟁터에 끌려갔어요. Si los varones también fue llevados por la guerra. 그런 수많은 사람들이 희생을 당했고. En verdad muchos coreanos murieron. 우리의 언어도 말살을 당했어요. También Japón eliminó nuestra propia idioma también. 끊임없는 피를 흘리는 항쟁을 했지만. Y continuamente los coreanos como 그들은 너무 강했어요. pelearon contra Japón, pero Japón era poderoso. 어느 날 우리에게 기쁜 소식이 찾아왔어요. Un día también llegó una noticia, buena noticia a Corea. 1945년 8월 25일. 1945, como 15 de agosto. 드디어 해방이 찾아온 거예요. Finalmente llegó independencia en Corea. 해방이다. Todos los coreanos ya por fin nosotros 얼마나 기뻤는지 몰라. y recibimos esta independencia, estaba muy feliz. 그는 그 기쁨은 잠시였어. Pero esa alegría era un rato nada más. 1950년 1950 우린 같은 민족이 총을 겨누는 전쟁을 치렀어. entre hermanos y pelearon otra vez. 전 국토가 폐허가 돼 버렸어. Entonces toda la tierra de Corea fue destruida totalmente. 이제 전 세계 언론이 말하기를 Entonces todo el mundo está hablando 희망이 없는 나라. Un país que no tiene ninguna esperanza. 다시 회복할 수 없는 나라. Nunca puede recuperar un país. 그런 한국이 가난을 이겼어요. Pero este país Corea y superó esta situación. 이제 경제 대국이 됐어요. Ahora económicamente han sido un país muy poderoso. 그 어떻게 가난을 이거 경제 대국에 이르는지 영상을 하나 보여드리려고. Entonces superando esa pobreza, esa situación, podía ser un país económicamente poderoso, ¿no? A través de un video quiero mostrar. 보시겠습니까? ¿Quieren ver ustedes? 예, 좋습니다. Sí, entonces vamos a ver un video.
네, 잘 보셨습니까? ¿Miraron bien? 네, 한국은 자원이 아무것도 없는 나라입니다. En Corea en verdad no nace materiales. 볼리비아는 자원이 있습니다. Escuche que Bolivia tiene muchos materiales, minerales. 땅도 한국보다 10배나 넓고요. Escuche que como el territorio de Bolivia también 10 veces más grande que Corea. 볼리비아도 얼마든지 경제 대국이 될 수 있는 거죠. En Bolivia también hay mucha posibilidad de ser potente en un país. 자, 이제 한국은 그 당시 1인당 GDP가 79달러였습니다. Anteriormente, como Corea ingresos per cápita en Corea $79. 지금은 얼마나 됐을까요? Entonces ahora cuánto será usted sabe? 자, 1인당 GDP가 34,000달러가 되었습니다. PIB per cápita, ¿no? $34,000. 기적과 같은 일이죠. Eso es un milagro. 네, 세계 수출 6위고요. También la exportación a los países como número 1 del mundo. IT 최강국이 됐고. También como IT, ¿no? Es el número 1 de IT en Corea. 해외 나오면 약간 답답한 게 있어요. Por eso cuando nosotros viajamos a otros países nos da mucha desesperación. 여러분들이 다 가족처럼 대해줘서. Pero ustedes cómo considera como familia. 너무 편하고 좋지만. Me siento muy feliz, muy cómodo. 인터넷 속도가 느려서. Pero la velocidad de internet muy lentos. 답답함을 느낀 Me da 때가 mucha 있어요. desesperación de vez en cuando. 한국은 인터넷 속도가 세계에서 가장 빨라요. Porque la velocidad de internet Corea es mejor como número 1 del mundo. 자, 한국은 어떻게 가난을 이길 수 있었을까요? Entonces en Corea cómo podía superar esa pobreza? 바로 이 발상 전환에서 시작이 된 겁니다. Entonces por el cambio de un pensamiento. 우리는 가난하지만, aunque era muy pobre, 자원이 없지만, aunque no tenía ninguna 우리는 materiales, 사고를 바꾸게 된 겁니다. por esta situación cambió nuestras mentalidades. 그 덴마크의 안데리센이라는 동화 작가가 있죠. Entonces hay en Denmark hay un autor de un libro. 그는 가난했고, Él era muy pobre. 얼굴이 못생겼다고 하죠. También su rostro muy feo era. 그건 불행이라고 생각했는데, Él pensaba que eso es maldición. 사고가 바뀌었어요. Pero un día él también cambió su mentalidad. 불행 아니다. Ah, no es la maldición. 이건 축복이구나. Ah, sino la bendición. 그러면서 그는 세계적인 작품을 만들어냈다. En esa manera, cambiando su mentalidad, él hizo un libro. 성냥 파리 소녀. Entonces, una niña que vende fósforo. 미운 오리 새끼. Y también como un pato fetito. 우리는 자원이 아무것도 없지만, aunque Corea no tenía ninguna materiales. 우리에서 유를 받고요. Entonces, cambiando, 우리는 배우고, aprendiendo, 새로운 기술을 받아들이고, recibiendo nuevas cosas. 그리고 우리는 예수 그리스도를 믿는 믿음을 받아들였습니다. Luego, Corea también recibimos la fe que creen en Jesucristo. 한국은 불교 나라입니다. Corea era un país budismo. 그러나 구원받은 그리스도인들이 많아지면서, Pero aumentando los cristianos que recibió la salvación en Corea, 한국은 하나님이 복을 주시고, Dios ha bendecido a Corea. 전 세계 한류 열풍으로 지금 굉장하고 열풍이 있습니다. Entonces también todo el mundo entonces le gusta la moda coreana, cultura coreana. 자, 여러분, 여기 저 세계에서 가장 많은 커피 생산국이 에티오피아인데요. Entonces, como número 1 del mundo exportación de café es Etiopía. 볼리비아도 커피가 굉장히 좋다고 들었습니다. Escuche que Bolivia también produce café, ¿no? Buena café. 근데 한국은 커피가 나지 않습니다. Pero en Corea no produce ni un grano de café. 네, 커피 제품 수출 세계 3위입니다. Pero tercer lugar de exportación de café. 여러분 놀랍지 않습니까? Eso es un milagro, ¿verdad? ¿No? 커피가 나지 않는데. Porque Corea no produce ningún café. 자, 석유가 나지 않습니다. Tampoco ya produce petróleo en Corea. 석유 제품 수출 세계 1위입니다. Pero en primer lugar de exportación a otros países. 제가 이 볼리비아에도 석유가 많이 난다고 들었습니다. Escuche que aquí en Bolivia también sale no petróleo.
한국과 교류를 하면 Cuando ya tiene convenio con Corea, 세계 최고의 정유 능력이 있기 때문에 entonces Corea tiene mejor como filtración, afinación de petróleo. 이 나라는 금방 경제가 살아날 것 같은데. Si Bolivia tiene convenio con Corea, creo que va a avanzar, va a desarrollar en gran manera. 예, 이런 교류가 Ese intercambio, 이제 경제 성장을 가져다 주고 trayendo como logro económicamente. 한국은 1988년 이제 올림픽이 있었습니다. En Corea había en 1981 las Olimpiadas. 그때 모토가 En ese momento el lema es 세계는 서울로, el mundo a Seúl, 서울은 세계로였어요. Seúl al mundo era. 근데 세계는 서울로 왔습니다. El mundo vino a Seúl, 서울은 세계로 갈 수 없었습니다. pero el Seúl no podía ir a otro lado, al mundo. 아무에게도 여권을 만들어 주지 않았으니까. Porque el gobierno de Corea no permitía hacer pasaporte. 정부는 외화가 외국으로 빠져나가는 걸 막기 위해서 여권을 주지 않았어요. El gobierno de Corea no quería que salga los dólares, ¿no? Muchos dólares a otros países. 1989년 그 이듬해 Entonces, 1980, 그래서 국민들에게 여권을 발표해 주게 된 거예요. sí, 1989 permitió que tenga pasaporte. 그래서 한국은 세계로 향할 수 있었고 De ese tiempo recién Corea podía ir a otros países. 이러한 교류가 A través de ese intercambio 국가 간의 교류가 entre países tenía intercambio. 경제 대국의 발판이 되는 것입니다. Ese intercambio ayudó para establecerla económicamente. 신앙도 그렇습니다. La vida de creencia también misma manera. 내 생각만 믿고 Solamente confiando en mi propio 자신 속에 pensamiento, 고립되어 간다면 está encerrado en su propio mundo. 정확한 성령 인도를 받을 수 없습니다. Entonces no puede recibir la vida de 우리는 creencia. 많은 설들이 있습니다만은 Si hay muchas doctrinas, 우리 성경에서 하나님 우리에게 뭐라고 말씀하시는지 들어야 합니다. nosotros debemos escuchar la Biblia que dice. 그 말씀이 내 마음에 세워지고 Esta palabra siendo establecido en mi 그 corazón, 말씀과 하나가 됐을 때 siendo uno con esta palabra de Dios, 하나님이 역사하시는 거죠. Dios sí o sí va a trabajar. 오늘 우리가 이런 목회자들 여러분들과 같은 이제 교류가 Esta mañana los pastores entre ustedes haciendo intercambio, 우리의 영혼을 살리고 como dando la salvación, la vida a nuestro 볼리비아를 espíritu, 살리는 것입니다. también da la vida. 우리 과장님이 우리를 초청해 주셔서 너무 감사하고요. El decano también nos invitó, estoy muy agradecido. 자, 저희들은 이제 1년에 매년 청소년들을 해외 보내고 있습니다. Y cada año nosotros enviamos los jóvenes universitarios a otros países. 전 세계 105개국 지부를 두고 있습니다. Tenemos nuestro sucursal 105 países. 요즘 젊은이들 청소년 문제로 굉장히 나라마다 심각한데 Hoy en día todo el mundo tiene una situación de jóvenes. 요즘 아이들은 자기밖에 모르죠. Porque los jóvenes hoy en día muy egoístas, 이제 ¿verdad? 자기만을 위해 사는 게 행복인 줄 알지만 Ellos piensan que viviendo para sí mismos será muy feliz. 이 굿뉴스코라는 해외 봉사활동을 통해서 A través de nuestro programa CUNYUSCO y como enviado voluntariado, 진정 다른 사람을 위해 사는 게 행복이라는 걸 깨닫고 돌아오게 됩니다. ellos podían descubrir la felicidad es vivir para otras personas. 그래 이제 1년 동안 봉사활동을 가서 Durante un año ellos sirviendo voluntariado en diferentes países, 복음을 증거하면서 mientras también predicando el evangelio, 하나님이 돕는 세계를 경험하게 되고 experimentaron la obra de Dios en su vida, 그런 귀한 하나님의 사람들이 돼서 돌아오게 됩니다. siendo como instrumento de Dios precioso, luego retorna a nuestro país. 그 중에 최요한이라는 학생이 있었는데요. Entre ellos un joven se llama Juan Choi. 이 학생은 미국에 이민을 10살 때 갔었습니다. Ese joven fue inmigrado a Estados Unidos desde pequeños. 그래서 이제 미국에 살다가 이제 이 봉사활동을 가게 됐는데 Viviendo en Estados Unidos por ese programa fue enviado a otro país. 사람들에게 복음을 전하면 너무 행복하게 지내고 있었어요. Él estaba predicando el evangelio en otro país, estaba muy feliz. 아프리카 라이베리아라는 나라에 갔습니다. En África se llama Liberia. 오늘 새벽이었습니다. Una madrugada. 비명 소리가 들렸습니다. Luego él gritó. 함께 잠자던 친구들이 다 놀라가 잠을 깼어요. Porque sus compañeros que estaban durmiendo juntos se despertaron. 요한이가 막 식은땀을 흘리면서 고통스러워하는 걸 봤어요. Juan Choi sufriendo, luego sudando, podía ver. 요한은 왜 그래?
Juan Choi, ¿qué pasa? 야 빨리 일어나 봐. Ya despierta, ¿qué pasa? 정신 차려. Ya despierta, Juan Choi. 그 요한 막 정신을 못 차리는 거야. Entonces él casi desmayado. 그 누군가 소리쳤어요. Alguien ya gritó. 야 정갈에 물린 거 아니야? Ah, él fue mordido, parece escorpión. 에이 방에 무슨 정갈이 있다 그래. ¿Qué habla? No hay en nuestro cuarto. 혹시 알아? Tal vez 그 이불을 탁 들쳐가지고 sacando frazadas, 탁 털었는데 luego sacudiendo, 정갈이 없었어요. no podía ver, no había escorpión. 그 막 친구들이 기도해주고 Entonces sus compañeros 이제 orando, 마음을 안정을 취하고 luego ya calmando poco, 다시 잠을 자게 됐어. otra vez hizo dormir Juan Choi. 오후쯤 됐는데 Pasando en la tarde, 요한이가 반 마당을 걸어 나오는 거예요. él salió del cuarto caminando. 아 요한이다. Luego muchos hablaban, ya mira ese joven Juan Choi. 요한아 괜찮아. Juan Choi, ¿está bien? 이제 몸은 괜찮아. Ah, ¿tu cuerpo está bien? 그 요한이 그냥 마당에 푹 쓰러져 버려. Mientras caminando Juan Choi se desmayó. 정신이 오락가락하는 거예요. Entonces no podía tener como una mente sana. 선교사님, Sí, entonces nosotros 선교사님, llamamos misioneros, misioneros. 보세요. Ven, por favor, ve. 요한이가 좀 위험해요. Misionero, ve, Juan Choi está mal. 급히 병원에 데려왔어요. Sí, rápidamente llevó al hospital. 의사가 또 보더니 El médico miró, 왜 revisó. 이제 왔어요? ¿Por qué ahora trajo? 늦었어요. Porque muy tarde ahora. 집에 돌아가세요. Ya llévelo a su 이 casa. 학생 죽어요. Porque ese joven va a morir. 아니면 다른 병원 가보든지. O no quiere, entonces llévelo a otro hospital. 따로 다른 병원 갔는데 Y otra vez llevando a otro hospital. 똑같은 이야기를 하는 거예요. Entonces los médicos hablaban lo mismo. 이미 늦었다는 거예요. Trajo muy tarde, ya tarde. 그 죽는다는 거예요. Dice que van a morir, va a morir. 그러니 아이 환자가 살아 있는데. Pero todavía él tiene conciencia. 또 세 번째 병원을 찾아갔어요. Llevó al tercer hospital. 의사 선생님 제발 도와주세요. Médico, por favor, ayude a nosotros. 이 환자 살았잖아요. Ese joven todavía tiene mente todavía. 병원에 받아주시면 안 돼요. Si por favor acepte ese joven Juan Choi. 의사가 말했어요. El médico dijo, 왜 이제 왔느냐? ¿por qué ahora trajo? 이 환자 Ese joven 정갈에 물렸다. fue mordido por escorpión. 온 몸에 독이 번졌다. Porque en todo el cuerpo de ese joven ya extendido por el veneno, 죽는다. va a morir. 병원에서 해줄 수 있는 방법이 아무것도 없다. Porque los médicos dijeron que ya no hay otra manera. 이제 막 심장이 먹고 Entonces ya parándose su corazón, 심폐소생술을 하고 entonces hace que para que otra vez 그러니 palpite. 체온은 17.5도까지 떨어지고 La temperatura de ese joven se bajó hasta 혈압이 17 20까지 grados. 떨어져 버렸어요. También la presión también se bajó 누가 bastante. 봐도 이 학생은 죽는 거예요. Todos dijeron que va a morir. 그때 그 선교사님이 한국의 설립자 목사님에게 전화를 했어요. En ese momento ese misionero llamó al Corea. 목사님, Sí, el fundador, pastor. 요한이가 정갈에 물렸어요. Juan Choi fue mordido por escorpión. 요한이 죽는데요. Dicen que todo va a morir él. 목사님 어떡하지요? Ah, el pastor, ¿cómo vamos a hacer? 요한이 전화 통화할 수 있나? Entonces el fundador dijo, yo también quiero hablar con él. 예, 할 수 있습니다. Sí, puede hablar con él, pastor. 전화를 좀 바꿔줘봐. Entonces ya pase el celular, yo quiero hablar con él. 요한아, 나 박 목사야. Luego pasó. 내가 Y Juan Choi, 누군지 soy pastor 알겠어. Ospak. 예, 목사님. Sí, ya puede escuchar bien. Sí, pastor. 넌 정갈에 물렸대. Pastor dijo, tú fue mordido por 온 escorpión. 몸에 독이 번졌대. En tu cuerpo toda esta parte tiene 너 veneno. 죽는데 Dicen que tú vas a morir. 네가 살려면 말이야. Entonces, para vivir, 정갈의 독을 이길 힘이 필요해. si para vivir necesitas la fuerza para vencer ese veneno. 내가 오늘 아침 성경을 읽었어. En esta mañana yo he leído la Biblia. 성경에 이사야 40장 31절에 Sí, leyendo Isaías capítulo 40. 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 했어. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. 이 성경을 봐. Si mire, lee esta palabra. 오직 Los que esperan 여호와를 앙망하는 자에게 a Jehová 새 힘을 주신다고 했어. tendrán nuevas fuerzas.
요한아, Juan Choi, 하나님을 앙망해라. espera a Jehová. 하나님을 바라봐라. Tiene que esperar a Jehová. 하나님 너에게 새 힘을 주실 거야. Dios sí o sí va a dar nueva fuerza. 그러면 정갈의 독을 이길 수 있어. Por esa nueva fuerza puede vencer ese veneno de escorpión. 죽지 않아. Tú nunca vas a morir. 이제 살아. Va a vivir. 요한은 알겠어. Juan Choi entiende. 예, 목사님. Sí, pastor. 전화가 끊어졌어요. Así se colgó. 요한이 생각을 했어요. Después de hablar, él pensó. 하나님 저 방법이 없어요. Dios, no hay manera. 한 줄 힘이 없어요. Yo no tengo la fuerza. 하나님 저 도와주세요. Dios, por favor, 저에게 ayúdeme. 하나님 힘을 주세요. Dios me da nueva fuerza. 저 하나님만 믿을게요. Solamente voy a confiar en usted. 의식이 사라져 버렸어. Si luego se durmió, 밤을 지내는데 pasando unas noches, 친구들이 간호를 하는데 entonces no podía recordar bien. 의식이 없는데 똥을 좀 다 싸버렸어요. Porque él no recordaba nada, no como estaba orinando, estaba haciendo necesidades en su pantalón. 친구들이 닦아주고 씻겨주고 Sus compañeros limpiaban, luego también ayudaban. 아침이 됐어요. Y al día siguiente llegó la mañana. 간호사가 환자들을 둘러보는 거예요. Las enfermeras llegaban a su 요한이 cuarto. 병실에 또 와서 모니터를 봤는데 Llegando a su cuarto, luego mirando ese monitores. 기적이 일어났네. ¿Qué pasa? Ese es un milagro. 요한 저 살았잖아. Ese jovencito está vivo. 그래프 정상으로 돌아와 있는 거예요. Porque el monitor estaba palpitando su corazón, era normal. 막 의사 선생님이 찾아간 거예요. Y llamó los médicos. 의사 선생님, 의사 선생님. Médicos. 기적이 일어났어요. Sí, sucedió un milagro. 빨리 와 보세요. Ya ven a ver ese joven. 뭐라고? 기적이 일어났어? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Como un milagro. 네가 Sí, ¿qué pasa? No creo. 와서 모니터로 확인해. Entonces los médicos también miraron ese su monitor. 체온도 재보고. También midiendo su temperatura. 혈압도 재보고. También la presión también. 세상에 모든 게 정상이 돼 있는 거예요. Maravillosamente ya normalizó todo el cuerpo de él. 간호사. El médico dice, enfermera, 무슨 짓 한 거야? ¿qué hiciste anoche? 무슨 짓을 했는데 이렇게 기적이 일어난 거야? ¿Usted qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese joven revivió? 저 아무 짓도 안 했는데. La enfermera dice que el médico, yo no hice nada. 아니 그러니까 무슨 짓 했는데 이런 기적이 일어났느냐니까. No, enfermera me dice, ¿qué hiciste anoche? ¿Por qué? ¿Qué pasó? 여러분 이 학생이 살았어요. Porque así ese joven resucitó. 온몸에 저기 독이 번졌었는데. Porque todo el cuerpo de ese joven estaba extendido veneno. 생명을 얻은 거예요. Pero como resucitó y recibió nueva vida. 하나님이 그 마음이 하나님과 연결되면서. Porque ese joven estaba conectando con el corazón de Dios. 오직 여호와를 앙망하는 자 새 힘을 얻으리니. Los que esperan a Jehová recibirán nuevas fuerzas. 하나님과 마음이 연결되니까. Conectando con el corazón de Dios. 하나님의 힘이 흘러 들어와서. Entrando la fuerza de Dios a ese joven. 정갈의 독을 이겨버린 거예요. Venció era ese veneno de escorpión. 정갈에 물렸는데. Aunque fue mordido por escorpión. 여기 이제 다리 발뒤꿈치가 물렸어요. Aquí se ve esa foto, no fue mordido esa parte. 여기 이제 발뒤꿈치 물렸는데. En esa parte fue mordido. 발이 지금 썩어 들어가고 있는 거예요. Porque estaba pudriéndose. 의사가 여기 절단해야 된다 그랬어요. Aquí el médico dice que aquí está huella de escorpión. 다리가 이제 썩어 들어가고 있어요. Estaba pudriéndose su pie. 이렇게 심하게 썩어 들어가고 있었어요. Así gravemente estaba pudriéndose. 이 다리 절단하지 않으면 안 돼요. Entonces tenía que cortar era su pierna. 그때 하나님이 은혜를 베풀어 가지고. Pero en ese momento Dios derramó su gracia. 새살이 돋아나는 거예요. Sí, regeneraba nueva carne. 다 나았어요. Luego ahora ya fue sanado. 그 다리를 보세요. Ya mire, no esa foto. 물린 자리가 깨끗하게 나았잖아요. Donde fue mordido, no, ya fue sanado completamente, ¿no? 지금은 미국의 선교사가 되었어요. Ahora sí, él es misionero de Estados Unidos. 결혼도 했어요. Ya se casó. 우리 세 아이의 아빠가 됐어요. Él es el padre de 3 hijos. 여러분 어떤 절망적인 형편이 와도 Ya pastores, aunque cualquier dificultad llegan, 하나님과 마음이 연결되면 conectando con el corazón de Dios, 정갈의 독을 이겨요. vence este veneno de escorpio. 어떤
어떤 어둠도 이겨요. Vence cualquier dificultades. 예, 어떤 죄악도 능히 이기고, Si cualquier maldad también vence. 예, 심판을 이기고, También vence el juicio también. 저주를 이기고, También vence la maldición. 우리는 죄악에서 벗어나 참된 자유를 얻을 수 있는 거예요. Nosotros podemos recibir esta paz, la libertad, despojando de la maldad. 작년 이제 3월 달에 En el año pasado, el mes de marzo, 이스라엘 정부의 초청을 받아서 recibimos la invitación del gobierno de Israel. 바우스 목사님이 이제 이스라엘 방문을 했어요. El fundador Pastor Spag y como fue visitado a Israel. 이스라엘 최고 랍비인 요나 메츠가라는 대랍비를 만나셨어요. Entonces, como en Israel mejor rabinos encontramos, 질문을 했어요. entonces preguntamos, 당신 율법 지킬 수 있느냐? si usted rabino puede cumplir el mandamiento. 최선을 다해서 지키고 있다. Si ahora estoy esforzándome toda mi fuerza, estoy cumpliendo mandamiento. 아니, 율법을 지킬 수 있느냐고 내가 묻는 거다. No, rabino, estoy preguntando, ¿tú puedes cumplir el mandamiento? 아니, 지키려고 최선을 다하고 있다니까요. Estoy echando todo mi corazón para cumplir. 성경 어디에도 율법을 다 지킨 사람이 한 명도 없는데 En la Biblia ni uno ya cumplió mandamientos. 당신이 어떻게 율법을 지킬 수 있다는 거냐? Entonces, ¿en qué manera usted rabino y puede cumplir mandamiento? 여기도 여러분들 가운데 율법을 다 지킬 수 있는 분들 계십니까? Entre ustedes también hay uno que puede cumplir todos los mandamientos. 한 명도 없어요. Creo que no existe ni uno. 그럼 한 명도 없는데 Entonces, no hay ni uno. 율법은 인간이 절대로 도달할 수 없는 법인데 En verdad, el hombre jamás puede cumplir el mandamiento. 여러분들은 유대교인도 아닌데 Ustedes no son judíos, ¿verdad? 그 유대 랍비처럼 열심히 율법 지키려고 노력하는 분들이 여기 가득한 것 같은데요. Pero está lleno, ¿verdad? No como igual que ese rabino echando todo el corazón quiere cumplir el mandamiento. 목사님이 이야기를 했어요. El pastor habló. 모세에게 하늘의 성막을 보여주고 Si Dios mostró la figura de tabernáculo, 법궤를 만들겠다. si hizo como el tabernáculo. 출애굽기 25장 20절에 Éxodo capítulo 25, el versículo 20. 법궤 뚜껑을 닫고 증거판을 넣으라고 했다. La tapa de arca de Dios, tapando luego recién ya pone el mandamientos. 랍비가 아니라고 그랬어. Escuchando rabino, no es así, pastor. 뚜껑 열어 놓고 증거판 넣으라고 했다. Abriendo la tapa de pacto de Dios, luego recién ya pone el mandamiento. Así está escrito. 아닙니다. 뚜껑 닫아놓고 증거판 넣으라고 있습니다. El pastor dice, no rabinos, primeramente tapando ese arca de Dios, luego recién ya poner el mandamiento. Así está escrito. 랍비가 아니라니까요. 뚜껑 열어놓고 넣으라고 했다니까요. El rabino dice, no, pastor, no, así está escrito. Primeramente abriendo la tapa y luego metiendo el mandamiento. Así está escrito. 영어 성경을 딱 펴드렸어요. Y mostró la Biblia en inglés. 여기 보세요. 뚜껑 닫아놓고 넣으라고 했잖아요. Rabino, mire, así está escrito. Es primeramente tapando, luego ya poner el mandamiento. Así está escrito. 에이, 그 영어 성경 믿을 거 못돼. La Biblia en inglés no puede confiar. 아, 영어 성경을 인정을 안 해요. Porque ese rabino no considera la Biblia eso. 이스라엘 우리 선교사님이 Nuestro misionero en Israel 히브리어 성경을 딱 내렸어요. trajo la Biblia de hebreo. 여기 보세요. 뚜껑 닫아놓고 넣으라고 했잖아요. Si mire la Biblia de hebreo también, después de tapar, luego recién ya pone el mandamiento. Así está escrito. 사실이네. Es verdad, ¿no? 이 성경이 왜 이렇게 됐지? Porque esa Biblia así está escrito. 내가 아는 것과 다른데. Porque mi conocimiento era diferente. 이분이 거기서 기가 팍 꺾였어요. Ahí ese rabino ya perdió era su confianza. 아, 박수 목사님 나보다 성경을 너무 깊이 아는 분이다. Pastor Spag sabe muy bien más que yo la palabra de Dios. 그때부터 듣기 시작했어요. Desde ese momento ese rabino escuchaba atentamente del pastor. 한국에 오세요. Pastor invitó, venga a Corea. 그는 작년 7월 달에 한국에 오셨거든요. El año pasado, el mes de julio, ese rabino visitó a Corea. 그분이 뭐라고 했느냐면, Entonces ahí ese rabino ¿qué dijo? 나는 박 목사님 학생입니다. Soy un estudiante de Pastor Spag. 배우러 왔습니다. Yo vine a Corea para aprender del pastor. 너무너무 겸비한 마음을 가지고 있더라고. Porque tenía un corazón muy humilde.
우리 10월 달에 그래 하셔서 합창단 이제 그 10월 달 이스라엘 들어갔는데. Sí, por eso el año pasado, el mes de octubre, Coro Gracia también visitamos a Israel. 그때 그 수많은 유대인들이 모인 자리에서 새 언약을 증거를 했어요. Entonces ahí estaban muchos judíos, miles judíos, antijudíos. Pastor predicó sobre el nuevo pacto. 눈물 나도록 감격스러운 거예요. Ahí estaba bien emocionado nosotros, quería llorar nosotros. 그 행사 마치고 Después de terminar ese evento, 요나 랍비님이 sí, que ese rabino, 목사님과 저는 하나입니다. ese rabino dijo, Pastor, usted somos uno. 목사님 가시는 곳에 저도 가겠습니다. Donde pastor vaya, yo también voy a acompañarle. 그래가지고 저번 주 아르헨티나 캠프에 참석을 했어요. Por eso pasada semana ese rabino también participó evento de Argentina. 우스아야 남극 땅끝 마을에 가서도 캠프를 했는데. Última tierra de Polo del Sur, ¿verdad? No se llama Ushuaia. Ahí también participó. 거기서도 함께 했어요. Ahí también en ese evento estábamos juntos. 자, 하나님이 법궤 뚜껑을 닫고 Ya Dios dice primeramente tapando 증거판을 넣으라는 이유가 뭐예요? el arca, luego después poner el mandamiento. 율법 들여다보는 게 즐겁고 기쁜 일이면 Ya, y abriendo ese mandamiento se siente felices. 뚜껑 열어놓고 맨날 들여다보고 살으라 그랬는데. Entonces abriendo la tapa de arca todos los días pueden mirar ese mandamiento. 그 뚜껑 율법을 들여다보는 게 즐겁고 기쁜 게 아니고. Pero ya mirando ese mandamiento no se siente bien. 율법은 우리를 죽이는 법입니다. Porque el mandamiento mata a nosotros. 율법은 죄와 사망의 법입니다. Porque el mandamiento es la ley de la muerte. 율법은 우리를 살리는 법이 아닙니다. La ley de ese mandamiento nos salva a nosotros. 여러분 제가 한번 물어보겠습니다. Ya una pregunta para ustedes. 죄가 먼저입니까? 율법이 먼저입니까? ¿El pecado es primero o la ley es primero? 죄가 먼저예요? 율법이 먼저예요? ¿El pecado primero o la ley es primero? 예? 죄가 먼저다. Entonces usted piensa que primero el pecado, levante la mano. 아, 예, 고맙습니다. Sí, gracias. 자, 율법이 먼저다. Ya entonces la ley es primero. Ya levante la mano. 아, 예, 고맙습니다. Sí, gracias. 네, 손 안 드신 분들은 뭐예요? Los que no levantaron la mano, ¿qué quiere decir? 아, 자, 이제 중요한 건, Ya muy importante esto. 자, 여러분 이제 사람들이 나름대로의 설을 가지고 믿고 있는데, Muchas personas tienen su doctrina, ¿no? 그거 Buena manera. 혼돈스럽고 전혀 없어요. Entonces no es necesario confundirse. 성경을 몰라서 그래요. Porque no sabe la Biblia. 성경을 정확하게 알면, Si conociendo exactamente la Biblia, 예, 인간들의 설을 주장하는 이야기를 들어야 될 이유가 전혀 없어요. entonces no tiene razón escuchar buena doctrina de humanos. 그럼 성경은 죄가 먼저냐 율법이 먼저냐 뭐라고 이야기할까요? Ya, entonces entre ese tema, ¿verdad? ¿No? El pecado primero, la ley primero. ¿La Biblia qué dice? 아니, 여러분의 생각이 중요한 거 아니잖아요. Ya, en verdad eso debe pensar bien. 이 성경이 뭐라고 하느냐가 중요하죠. Sí, más importante la Biblia qué dice. 내 생각을 믿어야 되는 게 아니잖아요. Entonces no debe creer nuestro pensamiento. 자, 성경은 뭐가 먼저냐면 La Biblia, ¿cuál es primero? 죄가 먼저예요. Primero es el pecado. 아담과 하와가 Sí, Adán y Eva, 하나님 말씀을 어겼어요. sí, ellos incumplieron la palabra de Dios. 그가 불순종했어요. Sí, como desobedecieron. 아담 안에서 모든 인간은 사망에 이르게 됐다 이 말이에요. Sí, dentro de Adán todas las personas murieron. 여러분 로마서 5장 12절에 Sí, Romanos capítulo 5, 한 12. 사람의 순종치 아니함으로 말미암아 Por un hombre, por su desobediencia, 죄가 세상에 들어오고 entró el pecado al mundo. 죄로 말미암아 A través de ese pecado 사망이 왔나니 llegó la muerte. 자 19절에 El versículo 19. 한 사람의 순종치 아니함으로 많은 사람이 죄인 된 것 같이 Por la desobediencia de un hombre han sido muchos pecadores. 한 사람의 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. Obediencia de un hombre, muchas personas serán justos. 자, 그렇다면 Ya así está escrito. 자, 죄인 된 것이
Entonces han sido pecadores. 내가 죄를 지어서 죄인 된 겁니까? 내 행위와 상관없이 아담 안에서 죄인 된 겁니까? Entonces por mi culpa han sido pecadores o dentro de Adán todas las personas han sido pecadores. 내 행위와 상관이 없습니다. Ya nada que ver de mí. 예, 내가 죄를 지어서 죄인이 아닙니다. Aunque yo cometiendo pecado no es pecador. 아담 안에서 이미 우리는 죄 아래 있습니다. Dentro de Adán hemos sido ya pecadores. 우리는 죄를 지을 수밖에 없습니다. Porque nosotros sí o sí va a cometer pecados. 노력해도 안 됩니다. Aunque esforzando sí o sí va a cometer. 참아도 안 됩니다. Aunque echando. 인내해도 안 됩니다. Aunque aguantando. 여러분의 어떤 노력으로도 안 됩니다. Toda la fuerza de ustedes tampoco ya puede hacer. 여기 볼리비아의 제일 맛있는 과일이 뭐예요? Aquí en Bolivia, entre todas las frutas, ¿qué fruta más rico es? ¿Qué fruta? 망고. 망고. 예, 좋습니다. 망고가 지금 나옵니까? Sí, ahora sale. ¿Su tiempo es mango? 아직 안 나옵니까? Todavía. 이야, 망고 나올 때 한번 와야 되겠네요. Entonces cuando sale mango otra vez voy a visitar acá. 자, 여러분 망고 나무에 여기 볼리비아의 망고 나무에는 바나나도 열리죠. Aquí árbol de mango de Bolivia también produce banana. 아, 맞아요? Y árbol de mango produce banana. 그 잘 들으셔야 돼요, 여러분. 지금. Por eso tiene que escuchar bien, ¿no? Por favor. 여러분들 지금 약간 헷갈리시는데. Parece que usted está confundiendo. 자, 망고 나무에 바나나가 열립니까? En el árbol de mango produce banana. No. No. 자, 망고 나무 밑에 가가지고 바나나 기다리는 사람 있습니까? Debajo de árbol de mango está esperando que se caiga banana. 그러면 여러분들 목회자들입니다. Ustedes son pastores, líderes. 망고 나무에는 망고가 열리죠. El árbol de mango produce mango, ¿verdad? 사과 나무에는 사과가 열리죠. El árbol de manzana produce. 자, 죄의 나무에는 선이 열릴까요? Entonces, el árbol del pecado produce buena obra. No. 자, 죄의 나무에는 선이 절대로 열리지 않습니다. El árbol del pecado jamás produce la bondad. 맞습니까? ¿Es cierto? 맞습니까? ¿Es cierto? 아, 예. 죄의 나무엔 죄만 열립니다. Sí, el árbol del pecado solamente produce pecado. 예, 망고 나무에 망고만 열리듯이 말입니다. Árbol de mango solamente produce mango, ¿verdad? 그러면 여러분들이 목회자라면 Entonces ustedes son pastores. 죄의 나무에게 뭘 가르쳐 줘야 됩니까? Entonces árbol de pecado, ¿qué debe enseñar a este árbol? 선을 행할 수 없어요. Ya no puede producir la bondad. 선이 안 열려요. Ya no puede producir buena obra. 인간에게 선 없어요. Ya no se puede. 당신은 죄의 나무예요. Ya usted es árbol de pecado. 그래서 선하신 예수님이 필요해요. Por eso necesita Jesús, nuestro Señor. 이 사람이 이 시대 참된 하나님의 종이죠. Esta persona es siervo de Dios verdadero. 근데 여러분 설교 중에 어떤 분들은 어떻게 설교하지요? Pero algunos pastores en qué manera predicando? 착하게 살아라. Ya tiene que hacer buena obra. 살아라. Tiene que vivir 죄 bien. 짓지 마라. No comete pecados. 율법을 지켜라. Tiene que cumplir el mandamiento. 예수를 사랑해라. Tiene que amar a Jesús. 죄의 나무에서 그게 가능합니까? El árbol de pecado, ¿eso ya puede producir? 정말 가능합니까? Ya verdaderamente puede producir. 망고 나무에 바나나 열리는 날 가능할 겁니다. Sí, el día que el árbol de mango produce banana tal vez cumplirá, ¿verdad? ¿No? 망고 나무에 바나나가 열리지 않는 이상은 Entonces jamás produce, ¿no? Árbol de mango, banana. 죄의 나무인 여러분에게서 절대로 선이 열리지 않을 겁니다. Entonces usted siendo árbol de pecado jamás va a producir buena obra. 만약 여러분들이 선해지려고 노력하는 동안 선해진다면 Usted procurando para hacer buena obra. 예수님 오셔야 될 이유가 없습니다. Entonces no es necesario venir Jesucristo a este mundo. 예수님 믿어야 될 이유가 없습니다. Ya no es necesario morir Jesucristo para 예수님 nosotros. 왜 오셔야만 합니까? Jesucristo, ¿por qué tenía que venir a este mundo? 왜 예수님 오셨습니까? ¿Por qué Jesucristo llegó a este mundo? 왜 여러분에게 예수님이 필요한 겁니까? ¿Y por qué Jesucristo derramó la sangre para ustedes? 나에게 선이 없기 때문에. Porque en mí no hay ni una bondad.
선하신 예수님이 오신 줄 믿습니다. Único bueno es Jesús, por eso vino a nosotros. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 예, 그래서 예수님 오신 거예요. Por eso es Cristo vino a este mundo. 여러분, 예수님은 우리가 할 수 없기 때문에 오셨고, Porque nosotros no podemos hacer, por esto Jesús vino. 율법을 주신 이유가 어디에 있습니까? Entonces, ¿por qué nos ha entregado este mandamiento? 죄를 깨닫게 하려고 주셨다 이 말이에요. Para que tengamos conocimiento de mandamiento. 로마서 3장 20절에 El libro de Romanos capítulo 3, 20. 하나님 앞에서 Ante Dios, 율법의 행위로 la obra de la ley, 의롭다함을 얻을 육체를 가진 인간은 아무도 없다. ni uno hay ser justo por la obra de la ley. 율법으로는 죄를 깨달음이라. A través de mandamiento tenga conocimiento de mandamiento. 21절은 뭐라고 되어 있습니까? Entonces Cristo que dijo, 율법과 선지자들에게 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났다. fuera de la ley ahí ha manifestado la justicia de Dios. 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. Ha testificado los profetas también. 그것은 예수님의 의입니다. Eso es la justicia de Jesús. 하나님 예수 그리스도의 의를 우리에게 주고 싶으신 겁니다. Dios quería dar a nosotros la justicia de Jesús. 자, 이제 우리는 이 내용 속에서 Si nosotros a través de 자, esta 뭘 conferencia, 알 수 있습니까? ¿qué cosa podemos hacer? 인간에게 선이 없기 때문에 예수님이 오셨고, En el hombre no hay ni una bondad, por eso Jesús vino. 율법은 신명기 28장에 보면 Entonces, mirando la Biblia, 율법을 지키면 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받고, si está cumpliendo mandamientos, recibirá la bendición de Dios. 복 했습니다. Si bendiciones, cumpliendo mandamientos. 못 지키면 어떻게 Pero 되죠? cuando no cumple, ¿qué pasaría? 들어가도 저주 나가도 저주, 떡반주 그려 저주라고 했습니다. Saliendo la maldición, ya entrando la maldición, toda la maldición se cae. 자, 이제 이스라엘 백성은 블레셋과 전쟁 중에 Los pueblos de Israel ya enfrentando con filisteos. 법궤를 빼앗겨 버렸는데 Si hay por esa guerra y perdió el arca de 법궤가 다시 Dios. 베세메스에 들어왔습니다. Ese arca de Dios nuevamente entró Besemes. 이스라엘 백성들이 기뻐서 법궤 뚜껑을 열었습니다. El pueblo de Israel estaba muy feliz, abrió la tapa de arca de Dios. 5만 70여 명이 죽음을 당했어요. 50,000, 70 personas han muerto. 여러분, 율법으로는 생명을 얻을 수 없습니다. Por el mandamiento nunca puede recibir la salvación. 그래서 하나님 새 언약을 주셨습니다. Por esta razón Dios nos ha dado un nuevo 예레미야 pacto. 31장 31절에 El libro de Jeremías capítulo 31 versículo 31. 이스라엘과 유다의 집에 새 언약을 주노라. Si yo haré nuevo pacto con el pueblo de Israel. 예, 내가 너희에게 주는 새 언약은 옛 언약과 전혀 다르다 이야기하고 있습니다. Ese nuevo pacto que yo daré a usted diferente que antes. 애굽에서 너희들 이끌어낼 때 너희에게 준 언약과 다르다 그랬습니다. Ese antiguo pacto que sacó de Egipto, ese nuevo pacto diferente dijo. 자, 그 언약은 너희의 마음과 생각에 기록하리라 그랬습니다. Ese nuevo pacto yo pondré tu mente luego tu corazón. 새 언약이 뭔지 아십니까? Usted conoce ese nuevo pacto. 내가 너희 죄를 사하고. Yo perdonaré tus maldades. 누가 죄를 사하는 겁니까? ¿Quién perdona nuestros pecados? 여러분이 회개하면 죄가 사해지는 겁니까? Ustedes arrepintiéndose sus pecados limpiará. 내가 죄를 사하는 것이 아닙니다. Sí, dice, sí, nosotros no podemos. 하나님이 죄를 사하시는 것입니다. Dios limpia nuestro pecado. 여러분, 우리가 죄에서 벗어날 수 있는 게 아닙니다. Nosotros mismos no podemos solucionar nuestro pecado. 예수님 우리를 죄에서 건져내 주셔야 하는 겁니다. Jesús tiene que rescatar nosotros de nuestros pecados. 내가 너희 죄를 기억지 아니하리라. 이게 새 언약입니다. Ese nuevo pacto es nunca recordaré tus pecados. 자, 여러분, 이제 하나님이 모세를 통해서 성막을 보여주셨는데 Dios mostró a través de Moisés la figura del 왜 tabernáculo. 성막을 짓게 하신 거죠? Entonces, ¿por qué Dios quería que construya en el terreno ese tabernáculo? 하나님은 이스라엘 백성들이 부정하기 때문에 Porque el pueblo de Israel son pecadores. 그들과 함께 할 수 있는 머물 수 있는 거룩한 장소가 필요했던 것입니다. Por eso Dios necesitaba un lugar santo para. 그 성막을 광야에서 짓게 했고 Por eso hizo construir ese tabernáculo en el desierto. 그 지성소에 하나님의 영광이 늘 머물러 있었습니다. Entonces esa gloria de Dios siempre estaba en el 이제 tabernáculo. 하나님과 인간 사이에 막혀진 죄를 해결하려면 Entonces para solucionar este pecado que está separado entre Dios y Dios
nosotros, 바로 그 성막에 가서 죄를 사해야 되는 겁니다. entonces acercándose del tabernáculo debe limpiar nuestros pecados, 우리는 죄 때문에 고민하고 고통하고 있었습니다. porque nosotros sufrimos por nuestros pecados. 그러니까 하나님이 BC 1500년경 Entonces antes de llegar a Jesucristo 1500 años, 율법을 시내산에서 모세에게 내려주셨어요. Dios entregó ese mandamiento en el monte Sinaí a Moisés. 자, 이제 율법이 먼저입니까? 죄가 먼저입니까? Ya entonces el mandamiento primero o el pecado primero. 율법이 있기 전에 죄가 먼저 왔습니다. Antes de la ley ya había el pecado. 그 율법을 통해서 A través de este mandamiento, 율법은 죄인을 위해서 내려온 겁니다. ese mandamiento ya entregó para los pecadores. 선하게 살라고 준 게 아닙니다. Entonces no entregó para que viva bondadosamente. 자, 결국 그 율법을 통해서 내가 얼마나 추하고 더러운 죄인인 것을 깨우쳐 주기를 원하셨습니다. Y a través del mandamiento las personas que conozcan soy tan sucios y inmundos. 그래서 하나님이 첫 번째 계명을 Y 내려주셨고 por eso Dios entregó los mandamientos. 두 번째 그 죄를 어떻게 하면 사함을 받는 제사법을 가르쳐 주셨던 El 겁니다. segundo, en qué manera ese pecado puede limpiar, enseñó la manera. 레위기 성경에는 El libro del Levítico, 제사장이 죄를 지었을 때, cuando el sacerdote 족장이 cometió 죄를 pecado, 지었을 때, cuando el jefe de tribu 온 회중이 cometió 죄를 pecado, 지었을 때, y algún 평민의 한 사람이 죄를 지었습니다. un miembro del pueblo de Israel cometió pecado. 그 죄를 사함 받는 방법을 이야기하고 있습니다. Cada persona cometió pecado. ¿En qué manera puede limpiar? 레위기 4장 27절 이하에 보면 El libro de Levítico capítulo 4, 27. 평민의 한 사람이 죄를 지었다가 Como un hombre como cometió pecado, 깨우침을 받고 나면 llegando a entendimiento 흠 de su 없는 pecado, 예물을 끌고 오라고 이야기했습니다. trayendo una ofrenda sin mancha. 자, 이렇게 흠 없는 양을 끌고 오라고 했다는 겁니다. Si la Biblia dice que trae una ofrenda sin 그 mancha, 사람이 지은 죄는 자기가 해결하는 게 아닙니다. porque esta persona no se puede limpiar su propio pecado. 죄로 인하여 죽음을 당할 수밖에 없기 때문에 A través de su pecado debería morir esta persona. 그 사람을 대신할 수 있는 흠 없는 양이 필요했던 것입니다. Por eso en vez de este pecador necesitaba una ofrenda sin mancha. 오늘 여러분들의 죄를 담당하실 예수님이 필요하신 줄 믿습니다. Yo creo para ustedes necesita si cargar sus pecados como nuestro Señor Cristo. 오늘 우리의 죄를 눈보다 이게 씻으실 분도 예수님밖에 없는 줄 믿습니다. También solamente es Cristo puede limpiar nuestros pecados como una nieve blanca. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 네, 그렇습니다. Es cierto. 자, 두 번째 이제 안수를 하라고 되어 있습니다. Aquí la Biblia dice que pone su mano encima de cabeza. 안수는 무슨 뜻입니까? ¿Qué quiere decir posición de la mano? 예, 이사야 성경에 이제 34장 16절에 보면 Isaías capítulo 34 el versículo 16. 성경은 짝이 있다고 이야기하고 있어요. La Biblia dice tiene sus compañeros. 그 성경이 성경을 풀어주고 있는 겁니다. Entonces la Biblia escritura explica no otra escritura. 레위기 16장에 Levítico capítulo 아론이 16. 산 염소의 머리에 안수하고 Aarón poniendo su mano encima de cabeza, 죄를 구하는 이야기가 나오는 luego 거예요. confesando sus pecados. 아, 그러면 이 안수라는 걸 통해서 A través de la posición de la mano, 바로 이 사람에게 있는 죄가 양에게 넘어가는 거구나. entonces ese pecado que cometió esta persona traspasa esa ofrenda. 안수는 내 죄를 대신할 어린 양에게 죄를 넘기는 겁니다. La posición de la mano, ¿qué quiere decir? Mi pecado traspasa esa manera. 자, 이렇게 해서 우리 죄를 사하는 것이죠. En esa manera limpia nuestros pecados. 평민의 한 사람이 자기 죄를 인하여 Un miembro del pueblo de Israel cometió pecado. 그 피로서 번제단 뿔에 바르게 되면서 Si así derramando la sangre de una ofrenda, 하나님 그 피를 보시고 죄를 사하는 것인데 si así derramando, luego pintando, mirando esa sangre, luego Dios limpia a nuestros 여러분 이건 pecados. 한 가지 죄밖에 씻을 수 없습니다. Pero en esa manera solamente puede limpiar una vez un pecado nada más. 여러분 히브리서 10장 1절에 El libro de Hebreos capítulo 10:1. 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자요. Sí, como la ley es que como el venidero que viene más 참 adelante, 형상이 아니므로 no es verdadero. 해마다 늘 드리는 바 같은 제사로 나오는 자들은 언제든지 온전케 할 수 없다 이야기하고 있습니다. Los que cada año viene delante de Dios no puede limpiar sus pecados.
예, 우리가 하나님과 온전하게 됐을 때 하나님 앞에 담대히 설 수 있는데 Si siendo justo, limpio, así puede presentar ante Dios. 율법으로는 안 됩니다. Entonces, por esa manera cumplir el mandamiento 예, no se 그러나 puede. 예수님은 하실 수 있습니다. Pero eso Jesucristo puede hacer. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. Los cargados, cansados, ven. 내가 너희를 쉬게 하리라. Yo haré descansar a ustedes. 오늘 아무리 좋아하고 더러운 인간이라 할지라도 Aún tan sucios pecadores, 주님이 깨끗게 하시면 깨끗해지는 겁니다. el Señor limpia, esta persona será limpios. 아멘. Amén. 예, 예수님이 하시면 되는 겁니다. Si Jesús trabaja, puede hacer. 율법은 자명상이 아닙니다. Como el mandamiento no es verdadero, 그림자입니다. es la sombra. 그럼 예수님은 왜 오셨습니까? Entonces Jesucristo, ¿por qué vino a este 여러분의 mundo? 모든 죄를 담당하러 오셨습니다. Jesucristo vino para cargar nuestros todos pecados. 율법을 통해서 A través del mandamiento. 한 가지 죄를 사함받는 그림자를 보여주고 있는 겁니다. Entonces, como limpiando solamente un pecado a través 그래서 de ese. 이제 마태복음 이제 15장에 보면 자, 미란- 3장 15절에 보면 Leyendo San Mateo capítulo 3, 바로 예수님과 세례 요한의 만남이 이루어집니다. ahí encuentra a Jesús y luego el Juan Bautista. 야 요한아 내게 세례를 베풀어다오. Jesús dijo, Juan Bautista, dame 내가 bautismo. 어떻게 당신에게 세례를 베풉니까? El Juan Bautista, ¿cómo voy a bautizarse a 나같이 usted? 부정한 인간이 Si soy un humano común. 네가 이와 같이 하여 하나님의 의를 이루느니라. Entonces, en esa manera cumplimos la justicia de Dios. 요한은 그때 깨달은 겁니다. En ese momento, el Juan Bautista podía entender. 그래서 예수님에게 세례를 베풀게 되는 겁니다. Por eso el Juan Bautista permitió el bautismo. 자, a Jesús. 세례하는 율법은 세상 모든 인간의 죄를 대표하면서 Entonces, el Juan Bautista es como un representante de todo el mundo. 예수님께 세례를 베풀면서 Cuando dando el bautismo a Jesús, 죄가 넘어간 겁니다. en esa manera pasando nuestros todos 무슨 죄가 pecados. 넘어갔습니까? ¿Qué tipo de pecado está traspasando? 세상 죄가 넘어간 겁니다. El pecado del mundo. 이 세상 죄 속에 여러분의 죄도 포함됩니다. Sí, en el pecado del mundo está incluido nuestro pecado también. 한국에 CLF 모임을 가졌는데 Sí, en Corea había esa conferencia. 한 목사님 이야기를 하는 거예요. Un pastor y preguntó, 내 죄가 여기서 예수님께 넘어갔네요. mi pecado también en esa manera ha traspasado a Jesús. 나는 예수님 십자가에 죽을 때 내 죄 넘어간 줄 알았네요. Yo cuando Jesucristo murió en la cruz, así mi pecado podía pasar, yo pensaba, ¿no? 이거 중요하네요. En ese libro muy importante. 많은 목회자도 이거 모릅니다. Muchos pastores no entienden esa parte. 여기서 내 죄가 예수님께 넘어간 거네요. Cuando el Juan Bautista pasando, poniendo su mano, recién pasando su pecado. 이제 세례하는 외칩니다. El Juan Bautista y habla. 보라 세상 죄를 지고 하는 하나님의 어린 양이로다. Mira, y aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 요한복음 1장 29절에 나오죠. San Juan capítulo 2 sale, ¿no? 보라 세상 죄를 지고 하는 하나님의 어린 양. Sí, es aquí que quita el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 그 죄 속에 여러분의 모든 죄가 포함되는 줄 믿습니다. Dentro de este pecado del mundo también sus pecados está incluido. 예수님 내 죄를 다 가져가셨구나. Jesucristo ya llevó mis todos pecados. 내 모든 죄를 지고 가셨구나. Jesucristo ya cargó mis todos pecados. 그 예수님 십자가에 흘린 피가 Entonces la sangre de Jesucristo que derramó en la 우리의 cruz 모든 죄를 깨끗게 하신 겁니다. ya fue limpiado nuestros todos pecados. 예, 세상의 시작에서 En el inicio del mundo 예, 세상의 끝까지 hasta el fin del mundo. 세상에 있는 모든 죄를 담당하신 것. Ya todos los pecados del mundo Jesús cargó. 예수님 십자가의 죽음이 La muerte del Señor Cristo en la cruz. 이루었다 하셨습니다. Ya y consumado es. 아멘. Amén. 다 이루었다. Consumado es. 따라해 보십시오. Repíteme. consumade. Consumado es. 다 이루었다. Consumado es. consumado es. 예, 예수님 십자가에서 다 이루셨어요. En verdad, consumado es Jesucristo en la cruz.
여러분이 할 일이 아무것도 없어요. En verdad no hay ningún trabajo más. 하나도 죄를 남겨놓지 않았어요. Jesucristo ningún pecado dejó en nosotros. 행위로 구원을 받는 게 아니에요. Por nuestra obra nunca puede recibir la salvación. 다만 하나님의 은혜로 구원을 받게 되는 줄 믿습니다. Creemos por la gracia del Señor Jesucristo recibimos la salvación. 아멘. Amén. 예, 아멘. Amén. 이제 하늘의 문이 열렸습니다. En verdad ahora la puerta del cielo está abierta. 이제 예수님은 이제 하나님은 아담 안에서 인간을 볼 때 죄인이었지만 Si dentro de Adán mirando los humanos eran pecadores, 예수님 안에서 우리를 볼 때 entonces cuando ya mirando dentro de Jesús mirando a 너희는 nosotros, 의롭다 이야기하시는 거예요. Dios habla a nosotros son justos. 그래서 이제 이 성경에 Por eso en la Biblia 예수님 우리 죄를 위한 십자가에 죽으셨는데 Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz. 우리 죄를 씻는 건 Para limpiar nuestros pecados, 여러분의 행위가 아니고 no por nuestra obra, 여러분의 기도가 아니고 no por nuestras oraciones, 예수님의 피 밖에는 없습니다. sino la sangre del Señor Jesucristo. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. Limpiando nuestros pecados solamente la sangre del Señor Jesucristo. 나를 정케 하기도 예수의 피밖에 없네. Para santificarlos solamente la sangre del Señor Jesucristo. 예수의 흘린 피 날 희게 하오니 귀하고 귀하다 예수의 피밖에 없네. La sangre del Señor Jesucristo nos hizo limpios, santificados. 예수님의 피밖에 없어요. Solamente la sangre del Señor Jesucristo. 예수님의 피가 여러분의 죄를 사했어요. La sangre del Señor Jesucristo limpió tus pecados. 예수님의 피 외에는 다른 길 없어요. No solamente la sangre del Señor Jesucristo 저 limpia. 십자가에서 우리 죄가 끝났어요. Ya, en la cruz ya terminó nuestros todos pecados. 저희 선녀 바우스 목사님께서 Nuestro fundador Pastor Ospas 수년 전에 가나에 존 아타미스 대통령을 만났어. hace años atrás encontró en país África, Ghana, encontró un presidente. 병 중에 계셨어요. Estaba enfermo ese presidente de Ghana. 그분이 말했어요. Ese presidente habló. 목사님, Pastor, 우리 주치의는 내가 몇 년 더 살 거라고 말하지만 mi médico me dijo no va a vivir más. 5일 넘기겠나 싶습니다. No puede pasar 5 días más. 제가 고민이 있습니다. Tengo una preocupación, pastor, 내 마음의 죄는 어떻게 씻지요? porque en mi corazón tengo pecado. ¿Cómo voy a limpiar? 목사님 이야기했습니다. El pastor habló. 각하가 죄인인 거 어떻게 하셨습니까? El señor presidente, ¿cómo sabía que usted tiene pecado? 그게 내가 죄를 지었으니까요. ¿Por qué? Porque yo cometí muchos pecados. 그 내가 죄를 지었으니까 난 이제 징역 3년 살 거야 하는 사람 있어요. Entonces el pastor preguntó, yo he cometido, entonces yo 3 años de sentencia voy a estar en la cárcel. ¿Así está alguna persona? 그건 아니죠. No es así el presidente. 그러면 각하, 이 성경에는 각하에게 내리신 판결문이 있습니다. Entonces el señor presidente, la Biblia está sentencia para usted. 그런 게 있어요. En la Biblia hay mi sentencia. 보시겠습니까? El señor presidente quiere ver. 보여주시죠. Sí, por favor, muéstreme. 로마서 3장 23절에 Romanos capítulo 3, el versículo 23. 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님 영광 이르지 못하는. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. 우리는 다 죄인입니다. Nosotros todos pecadores. 근데 24절은 뭐라고 하고 있죠? Pero el versículo 24, ¿cómo está escrito? 자, 24절에는 El versículo 24. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 예, 분명 각하는 죄를 지었어요. El señor presidente, usted cometió pecado. 죄인이에요. Usted es pecador. 근데 24절을 보세요. Pero mire el versículo 24. 하나님이 판결문을 주셨어요. La sentencia de Dios para usted. 넌 의롭다. Usted es
justos. 넌 깨끗하다. Ustedes limpios. 아멘. Amén. 예, 바로 여러분도 의롭습니다. Ustedes también son justos. 아멘. Amén. 여러분 이 조나타미스 대통령이 Ese presidente escuchando esta palabra. 그럼 저도 의롭네요. Entonces según esta palabra soy justo. 저도 깨끗해졌네요. Fue limpiado. 내가 이 말씀 마음에 간직하고 Esta palabra guardándome en mi corazón. 쉬고 싶습니다. Quiero descansar. 4시간 뒤에 Después, 4 horas después, 주님 품에 가셨어요. se fue al cielo. 구원을 받고요. Después de recibir la salvación. 아멘. Amén. 여러분 이 성경 말씀이에요. Ya pastor, eso es la palabra de Dios. 23절은 죄인이잖아요. En el versículo 23, pecadores. 24절은 의인이잖아요. Versículo 24, somos justos. 의인은 없나니 하나도 없으면 그 구절만 아는 사람. Algunos pastores conocen un versículo, no hay justo ni aun uno. 똑같은 로마서 3장 속에 Pero mismo libro de Romanos capítulo 3. 의인이 없다는 이야기가 있어요. Sí, ahí está escrito, no hay uno ni uno. 율법의 행위로는 의인이 없어요. Por la obra, por la ley nadie puede ser justos. 그러나 예수님의 은혜로 의인이 있어요. Pero por la obra del Señor Cristo hay justo. 아직도 23절만 믿고 23절에 사는 사람들은 설교하면서 주여 이 죄인입니다 그러고 사는 거예요. Todavía no creen en el versículo 24, solamente están en el versículo 23 predicando su Señor, luego así predican. 성도들을 다 죄 속에 가둬놓고 있는 거예요. Luego encerrando todos sus miembros, encerrando en el pecado. 24절을 믿는 사람은 Pero uno que cree en el versículo 24, 우리가 전에는 죄인이었지만 nosotros anteriormente éramos pecadores. 이제 우리 의롭습니다. Ahora somos justos. 나는 의롭다. Somos justos. 예, 그러면서 의인이라고 하는 거예요. Por eso nosotros hablamos justos. 자, 성경 믿으세요. Ya creen en la Biblia. 내 생각 믿지 말고. No creen en mi propio 여러분 pensamiento. 자신 바라보지 말고. Ya solamente mira la Biblia. 23절에 머물러 언제까지 살래요? Si hasta cuándo quiere quedarse en el versículo 23. 24절로 이사 안 갈래요? Tiene que trasladar hasta versículo 24. 우리 24절로 이사 한번 가봅시다. Ya nosotros trasladamos, ¿no? Al versículo 24. 그 24절로 이사를 탁 와보니까 Ya trasladando, ya mirando en el versículo 24. 야, 나도 의롭게 돼 있네. Ya fue limpiado mi persona. 여러분 의롭습니다. Ustedes son justos. 아멘. Amén. 주님이 여러분 의롭게 했다니까요. El Señor ha sido ustedes justos. 따라해봐요. Repíteme. 나도 의롭다. Soy justo. 아멘. Amén. 그래요. Así es. 예수 그리스도로 말미암아 Por medio de nuestro Señor 죄에서 Cristo, 벗어나 의롭다함을 얻고 limpiando nuestros pecados, 주님과 하나가 될 때 siendo uno con Dios, 우리는 예수 그리스도로 말미암아 사는 복된 삶이 되는 거예요. entonces va a llevar una vida bendecida por medio de nuestro Señor. 히브리서 9장 11절에 Entonces Hebreos capítulo 9:11, 그리스도께서 장래 좋은 일에 대제사장으로 오사 pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, 손으로 짓지 아니한 곳 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 그랬습니다. por el más amplio y más perfecto tabernáculos. 하나님은 모세에게 하늘에 있는 성막을 보여줬고 Dios mostró a Moisés en el monte Sinaí la figura de tabernáculo. 광야에서 손으로 지은 성막이 있었어요. Luego la tierra ha construido, ¿no? El tabernáculo. 예수님은 이 창조에 속하지 아니한 Pero Jesús que hizo, no hecho de manos, 더 크고 온전한 장막. sí, el más amplio y más perfecto tabernáculo. 어디죠? ¿En dónde está hablando? 하늘나라. En el cielo está hablando. 영혼계로부터 예수님 오셨어요. Entonces el mundo eterno, de ahí Jesús vino. 이제 예수님은 무슨 일을 하셨을까요? Entonces es Cristo que ha hecho. 자, 염소와 성화제 피로 아니하고 Ya no por sangre de machos, cabros ni de 오직 becerros, 자기 피로 sino por su propia sangre. 영원한 속죄를 이루사 Entró una vez para siempre. 단번에 성소에 들어가셨느니라. Sí, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. 예수님 십자가에 흘리신 피로 La sangre de Señor Cristo que derramó en la cruz, 우리의 모든 죄를 nuestros todos pecados, 영원히 사한 줄 믿습니다. eternamente limpió. 아멘.
Amén. 아멘. Amén. 예, 영원히 사했어요. Eternamente limpió. 자, 이제 예수님은 영혼계로부터 왔어요. Jesucristo vino del mundo eterno. 자, 우리는 시간계를 살아가고 있어요. Nosotros vivimos esa tierra del tiempo. 여기 보면 이제 하늘에 있는 성막이죠. Aquí mirando como ese tabernáculo que está en el cielo. 자, 이 하늘에 있는 성막을 모형으로 만들었어요. Entonces, como también su imagen también construye la tierra. 그런데 이 시간계예요. Entonces, el mundo del tiempo, 하늘에 있는 성막은 el tabernáculo que está en el cielo, 영원한 하늘나라입니다. entonces el cielo es eterno. 우린 시간계를 살아가기 때문에 Nosotros estamos viviendo dentro del 과거, tiempo. 현재, 미래가 있어요. Por eso dividimos, ¿no? Pasado, presente, futuro. 자, 이제 예수님은 영혼계로부터 오셨단 말이에요. Ya ahora nuestro Señor Jesucristo vino el mundo de eterno. 네. 자, 이제 성막에는 하늘에 있는 성막에는 번제단이 있고 En el tabernáculo que está en el cielo también tiene el altar. 법궤가 있고 También el arca de Dios. 예, 그다음에 등대가 있죠. También el candelero de oro. 예. 자, 이제 영혼계가 있고 시간계가 있는데요. Por eso hay dos mundos, ¿no? El mundo de eterno, el mundo del tiempo. 자, 이게 이제 시간계에서 우리는 벗어나서 Ya despojando, saliendo de este mundo del tiempo. 예수님은 영혼계로부터 오셔서 Jesús vino el mundo del eterno. 영혼계는 시간의 흐름이 없습니다. Porque ese mundo de eterno no existe el tiempo. 항상 현재입니다. Siempre existe presente. 여러분들이 영원히 우리 죄를 사했다는 사실을 믿지 못하는 이유는 ¿Por qué no creen que limpió nuestros pecados para siempre? 시간계 안에서 생각하기 때문에 그런 겁니다. Porque considera que como ahora estamos viviendo dentro del tiempo, 예수님은 영혼계로부터 오셔서 Jesús vino a un mundo de eterno, 우리의 모든 죄를 영원히 사하셨기 때문에 limpió nuestros todos pecados eternamente. 이 은혜를 믿음으로 말미암아 구원을 얻는 것이고 Si a través de la fe, recibiendo esa gracia del Señor, recibimos la salvación. 하나님은 우리에게 선물을 주신 것입니다. Dios nos ha dado este regalo. 자, 구원은 은혜로 받은 거기 Si 때문에 la salvación recibe por la gracia, 사라지지 않습니다. por eso nunca desaparece. 구원은 예수님이 이루어 주신 것이기 때문에 Esta salvación Jesús hizo, 빼앗길 수 없습니다. tampoco puede perder. 내가 죄를 짓는다고 또 잃어버린다면 Otra vez cometiendo pecados ya pierde la salvación. 그 다음에 죄는 어떻게 씻을랍니까? Entonces después ¿cómo va a limpiar ese pecado? 예수님 다시 오셔야 됩니까? Jesucristo otra vez tiene que venir a este mundo. 예수님은 사망을 이기고 부활하셨습니다. Jesucristo venció la muerte, luego resucitó. 예수님은 죄를 이기셨습니다. Jesucristo venció al pecado. 이제 완벽하게 모든 죄를 끝냈고요. Jesucristo perfectamente limpió nuestros pecados. 여러분들이 그 영원한 나라를 예비하러 하늘나라 가셨잖아요. Entonces Jesucristo está en el mundo eterno. 이 복음이 땅 끝까지 전해지기를 바라시고 Hasta que llegue este el evangelio hasta último. 이 복음이 땅 끝까지 전해지는 그때 Cuando el evangelio llega a último 그 tierra, 예수는 다시 이 땅에 오셔서 entonces nuevamente es Cristo viene a este mundo, 죄에서 벗어나 despojando de nuestros pecados, 예수님으로 의롭게 여러분들을 만나러 오실 겁니다. sí, limpiando nuestro todo pecado, siendo justo. Jesús va a venir para 그때 encontrar. 우리는 담대하게 주님 앞에 설 수 있습니다. Por en aquel tiempo nosotros valientemente podemos encontrar 주님 nuestro Señor 죄는 Jesús. 있어요. Ya Señor, nosotros ya no tenemos pecados, 주님 나 의롭게 하셨잖아요. porque usted me hizo limpios. 자, 이제 여러분 다른 건 믿지 마세요. Ya pastores no creen otras 자, cosas. 우리는 이 성경에 이야기되고 있잖아요. Aquí en la Biblia está escrito 이 perfectamente. 성경만 믿으세요. Solamente creen en esta 성경이 palabra de Dios. 의롭다 있으면 의로운 거예요. La Biblia dice que somos justos. 아멘. Amén. 예수님 우리 죄를 눈보다 씻었어요. Ya Señor Jesucristo limpió nuestros todos pecados. 내가 할 일이 더 이상 없어요. Ya no tenemos pecado más. 자, 그래서 여러분들에게 Por eso ya ustedes, 예수님의 영을 부어 주셨어요. por eso ya entregó Espíritu del 육신에 Señor. 이끌려 산다면 Sí, entonces como ya sigue viviendo según nuestro deseo, 우리는 여전히 죄를 지을 수밖에 없는 인간이지만 ya otra vez continuamente va a cometer pecados. 이제 성령을 주셔서
Entonces así recibimos el Espíritu Santo. 성령의 이끌림을 받고 살게 하셨다는 겁니다. Sí, fue arrastrado por el Espíritu Santo así viviendo. 주님은 여러분을 의롭게 하셨습니다. El Señor ha hecho a ustedes limpios. 주님은 여러분을 거룩하게 하셨습니다. El Señor ha hecho a ustedes no justos. 오늘 하나님 앞에 선다면 En esta mañana ustedes presentando ante Dios. 여러분을 보지 아니하실 겁니다. Si a Dios no va a ver sus defectos, 여러분을 의롭게 하신 예수님을 보실 것입니다. sino va a mirar a Jesucristo que limpio a ustedes. 오늘 우리는 예수님의 피를 힘입고 하나님 앞에 담대하게 설 수 있습니다. Nosotros confiando la sangre del Señor Jesucristo, valientemente podemos presentar ante Dios. 자, 한 가지만 이야기하고 마칠게요. Ya, una cosa más voy a hablar, luego terminamos. 현대 자동차 아시죠? ¿Usted conoce empresa de Hyundai? 네, 현대그룹의 정주영 회장이라는 분이 있어요. Entonces, esa empresa, compañía de Hyundai, como el presidente hay. 그 현대자동차 공장에 방문했어요. Entonces, ese presidente visitaba su empresa. 열심히 일하는 한 직원을 봤어요. Entonces, mirando como una persona trabaja, sí, muy bien. 차에서 내려가지고 다가가니까 회장님 안녕하십니까 인사했어요. Bajando ese presidente de su auto se acercó ese hombre que trabajaba bien. 명찰을 보니까 김아무개라고 써 있는데. Entonces mirando su pecho estaba su nombre, ¿no? Como señor Kim. 오, 김 과장 수고 많네. Oh, director Kim trabaja muy bien. 아니에요, 저 과장 아니에요. Ese señor, no soy director. 저 신입사원이에요. Solamente solo un empleado nada más. 이 사람아 내가 누구야? Ay, el señor Kim, ¿quién soy yo? 회장님이죠. Usted el presidente de nuestra empresa. 내가 과장이라면 과장이야. Yo dice que usted director es director. 예, 감사합니다. Ese señor, sí, gracias, señor. 이제 현대그룹의 회장이 Entonces, esa compañía de empresa, dueño de esa empresa, 이제 신입사원인데 ese recién entró a esa empresa como un 내가 empleado. 과장이라면 과장이야. Yo dice que tú eres director, tú eres director. 이건 그 과장이 된 거예요. Desde ese día, ese señor ha sido el director. 퇴근해가지고 기분 좋게 퇴근해갔어요. Siendo director, luego regresando a su casa, estaba muy feliz. 이제 현관문을 열고 들어갔는데 abriendo la puerta de su casa entró. 아내가 맞이를 하는 거예요. Su esposa recibió a ese marido. 여보 어서 오세요. Mi marido, trabajaste bien hoy día. 오늘 좋은 일이 있었다. Mi amor, hoy qué feliz. 무슨 좋은 일이 있었어요? ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan feliz? 내 과장 됐어. Porque yo he sido hoy día, soy director. 에이, 뭐 잘못 먹었어요. Creo que usted comió mal, ¿verdad? ¿No? 그제 들어간 신입사원이 어떻게 과장이라 그래요? Usted recién ingresó a la empresa, ¿cómo puede ser director? 누가 그랬는 줄 알아? Sí, mi amor, ¿quién me dijo así, sabe? 웬 실없는 사람 그랬겠죠. No importa, un loco así había dicho, ¿verdad? ¿No? 누가 그랬는지 한번 물어봐. Sí, me pregunta, ¿quién me había dicho esta palabra? 저녁 준비 바빠 죽겠는데 자꾸 왜 그래요? Yo tengo que preparar la cena, ¿por qué me pregunta cada vez? 그러지 말고 누가 그랬는지 물어보라니까. Mi amor, por favor, me pregunte, ¿quién ha dicho a usted como el director? 누가 그랬는데요? Entonces su esposa preguntó, ¿quién dijo? 정주영 회장님이 그랬다. El dueño de mi empresa, Jong Ju-young. 진짜요? ¿Es verdad? 당신 과장 됐네요. Entonces ustedes ahora directores. 그렇다니까 내가 과장 됐다니까. A través de ese dueño de empresas, yo he 내일 sido 내 director. 침식 한다. 침식. Entonces mañana va a hacer ceremonia de recibir nombramiento. 꽃다발 들고 올 거야? Entonces mi amor mañana trae como flores. 그래야죠. 당신 과장 됐는데. Sí, ha sido usted director, ¿verdad? Entonces yo voy a llevar flores. 일개 그룹 회장도 말 한마디 하니까 그냥 과장이 돼야 안 돼요. Entonces, como dueño de una empresa también hablando su palabra, cumple, no cumple. 내가 과장이라면 과장이야 이 사람아. Sí, yo dice que tú eres director. 과장이 되잖아요. Sí, han sido director, 이 ¿verdad? 우주 만물을 지으신 창조주 하나님이 Entonces Dios que creó ese tierra, ese cielos, 죄를 사해놓고 죄 없다 하고 limpiando todos nuestros pecados, luego dijo, 의롭게 해놓고 의롭다고 하는 거예요. sí, limpiando nuestro todo pecado, luego dice, 그는 하나님이 의롭다 하면 의로운 거죠. por eso nuestro dueño Dios dice que no hay pecado justo. 여기에 토 다닐 사람 있어요? Sí, aquí 토를 다닐 사람 있어요? Aquí quién puede responder contra Dios puede hablar. 아무도 없어요. Nadie puede hablar contra Dios. 이제 우리는 주님이 의롭게 하셨다는 걸 믿으십시오.
Ya ustedes todos creen, 내 죄를 영원히 사하셨다는 성경을 믿으십시오. creen que Dios limpió nuestros todos pecados. 오늘 그 사람이 하나님과 마음이 하나 되는 줄 믿습니다. Esta mañana creyendo esta palabra de Dios va a ser uno con Dios. 오늘 그 사람이 이 시대 다윗인 줄 믿습니다. Esta persona va a ser ese siglo como David. 하나님이 여러분을 통해서 이 복음이 증거돼서 A través de ustedes llevando este evangelio, 여러분들이 복음을 이제 죄에서 벗어나 의롭게 돼서 마음껏 이 복음이 전해지면 ya siendo justos, limpios a través de la palabra de Dios, predicando este evangelio, 이런 구원받은 사람들이 볼리비아에 많아지면 así muchas personas justos más aumentando. 볼리비아가 한국처럼 변하고 달라질 것입니다. Entonces aquí Bolivia también va a ser un país fuerte como Corea. 아멘. Amén. 예, 아멘. Amén. 이제 하나님만을 믿으십시오. Solamente creen en la palabra de 여러분 Dios. 모두 이 복음을 위해 사십시오. Ustedes también viven solamente para 이 el 복음 evangelio. 증가하며 사십시다. Predicando este evangelio viven 하나님이 이 신학교를 통해서 a través de esa universidad. 정말 수많은 목회자들 거듭난 하나님 종들이 일어나고 En verdad muchos pastores van a ser como siervos de Dios. 이 볼리비아가 새로워지고 Entonces nuestro país Bolivia también va a 변할 avanzar. 것입니다. Luego va a cambiar. 여러분 여기서 말씀 Hasta 마치겠습니다. aquí compartimos esta mañana. 네, 감사합니다. Muchas gracias. Amén. Dios nos bendice de esta manera a través de la palabra. Y la palabra, la sangre de Cristo es la verdad. Y creyendo la verdad a través de la sangre de Cristo, nosotros podemos glorificar al Señor. En esta tarde también nosotros tenemos la entrega de reconocimientos. ¿Sí? Queremos invitar al arquitecto Jorge Dogweiler, por favor, adelante. Voy a invitar también al pastor Cho, por favor. Sí. Sí. Voy a invitar aquí al ingeniero. Amén. Bueno, primeramente agradecer a la Universidad de Aquino Bolivia, a nombre del presidente de la corporación, el vicerrector, el señor decano de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras y mi persona, el ingeniero Luis Mamani. Agradecemos que todos se hayan hecho presentes a esta conferencia. Creo que hemos salido muy bendecidos y creo también que ha sido de provecho esta conferencia, que lo realizamos continuamente como carrera y queremos bendecir la vida del pastor por la labor que realiza en llevar la palabra de Dios a todas partes. A nombre de nuestra carrera le vamos a entregar un reconocimiento. Arquitecto, le vamos a entregar un reconocimiento de extensión universitaria al pastor, que refleja nuestro agradecimiento por haber participado en esta actividad. Pastor, a nombre de la carrera le queremos decir muchas bendiciones. Podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios y con esta forma bendecimos la vida del pastor, quien nos está visitando
ya continuamente, ¿no? Y a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, igualmente queremos bendecir sus vidas a nombre de la carrera, a nombre de la universidad. Queremos invitarlos a que sean parte continuamente de estos seminarios, cursos y talleres que tenemos en la universidad. Bueno, sin más que decir, queremos cerrar este momento con un fuerte aplauso una vez más. Muy bien, para cerrar le vamos a hacer la palabra a nuestro señor decano, el arquitecto Jorge de Cuarle, decano de la facultad. Muchísimas gracias, especialmente a los estudiantes de último año que están en Cochabamba y también en La Paz. Bienvenidos a flamantes egresados. Un fuerte aplauso para ustedes. A los miembros del Instituto de Investigación Teológica también un saludo muy grande, y a todos los que están presentes, a nuestro jefe de carrera, ingeniero Luis Mamani, y plantear un tema que es muy importante y creo que podemos resumir en menos de un minuto. ¿Qué hemos aprendido hoy? Realmente cómo Dios opera, cómo Dios mueve y cambia países y hace milagros en países. Miren, Corea, un país que estaba realmente en la ruina y todavía dividido, ¿no es cierto?, Corea del Norte, Corea del Sur, gracias al movimiento de muchas personas que creen en Jesús, que creen en Dios, han cambiado totalmente la realidad de un país. Corea del Sur en este momento es una potencia. Y lo mismo sucedió en Alemania. Alemania invadida, bombardeada, dividida por un muro, el muro de Berlín, ¿no es cierto?, que sufrieron muchísimo, su industria estaba por debajo de toda la producción de Europa y del mundo. Los alemanes que creen en Cristo han hecho también milagros en su país. Dos ejemplos claros: Corea del Sur, Alemania. Y hay muchos países, amados hermanos, que tienen la fe en Cristo Jesús, que son reformados, protestantes, evangélicos, que están saliendo de la pobreza. Y no es casualidad, no es casualidad. El Producto Interno Bruto, ustedes vean cualquier informe económico, se van a dar cuenta que los países que tienen mayoría protestante, evangélica, cristiana, reformada, son los países más ricos del mundo. Son los países más ricos del mundo. Y esa es una bendición de Dios, es un reconocimiento de nuestro amado Padre, ¿no es cierto?, al esfuerzo de las naciones. Mientras que las naciones que están adorando, alabando a dioses que no son los verdaderos, se están hundiendo en la miseria. Aprendamos de Corea, aprendamos de Alemania, aprendamos de otros países que están cambiando gracias a lo que yo llamaría la superestructura mental, la superestructura del pensamiento, la inteligencia emocional unida a la inteligencia espiritual. Eso es lo que creo que está sucediendo en estos países, y estos países están dando pasos agigantados en las reformas que tienen, no solamente en su educación, en su economía, en su forma de ver al mundo. Muchísimas gracias, les damos un fuerte abrazo y nos ha gustado mucho que su bandera esté junto a nuestra bandera. Muchísimas gracias y estamos ya empezando clases para los otros semestres. Ya el lunes ya tenemos avances en bastantes materias. Que Dios los bendiga grandemente. Muchísimas gracias. Muchas gracias al arquitecto por las palabras y por la oportunidad que nos permite poder estar aquí en la UDABOL juntamente con los estudiantes, y prácticamente son los consiervos del Evangelio. Bendiciones. Y quiero dar algunos anuncios. Nosotros como Congreso de Líderes Cristianos tenemos actividades y queremos que ustedes puedan ser parte, si Dios les permite, para poder viajar. Tenemos en el mes de marzo, tendremos el CLF en el país de Chile, en Santiago de Chile tendremos. Si ustedes gustan, pueden tener mayor información ahí afuera en las informaciones. De la misma forma, en Estados Unidos, en Atlanta, tendremos en el mes de abril
del 10 al 13. Si ustedes gustan, pueden participar en el Congreso. Mayor información en el WhatsApp también de la misma manera pueden obtener. Nosotros queremos que ustedes sean bendecidos a través de la palabra. Sí, en esta ocasión nosotros vamos a finalizar. Entonces voy a, para finalizar ¿cómo se llama? La conferencia, este congreso, vamos a orar, ¿sí? Voy a orar al Señor, por favor. Amado Padre Dios, te agradecemos. De esta manera tú nos has bendecido, Señor, a través de tu siervo, el pastor Cho, quien ha llegado desde Corea del Sur. Y de esta manera tú has permitido que podamos reunirnos, Padre, aquí en la Universidad de Aquino Udabol, a través y de la gracia que tú nos das, Señor, a través del arquitecto, Señor Jorge Dorweiler, asimismo todos los pastores y líderes cristianos quienes están presentes, Señor, aquí. Y de esta manera tú, a través de la palabra y la sangre de Cristo, el nuevo pacto que has establecido, de verdad eso es lo que nos hace libre a nosotros. Por medio de la sangre de Cristo, nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, somos justos, no por nuestra justicia, sino la sangre de Jesucristo, quien ha lavado y nuestros pecados, que nos da y testimonio de que somos hijos de Dios, santificados, perfeccionados a través de la sangre. Bendiga, Padre, la vida de cada uno de nuestros siervos. Bendiga, Señor, a cada uno de nuestros líderes. Que cada uno de ellos, Señor, sea la luz de Bolivia. Y a través de tu promesa, permítanos llegar hasta los confines de la tierra con el Evangelio. Bolivia debe ser bendecida por medio de la sangre de Jesucristo. Que cada una de las personas quienes aún no tienen la certeza de la palabra o de la salvación, por medio de los que están presentes, de los pastores y líderes, puedan recibir la luz del Evangelio. Padre, bendiga sus vidas, sus ministerios, sus hogares, y de esta manera usted pueda encaminar su vida. Te alabamos, te glorificamos. Dejamos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Dejamos en tus manos nuestro país. Y de esta manera, Señor, encomendamos y te lo pedimos así y agradecemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias. Perdón, vamos a tomarnos una foto de recuerdo, ¿sí? Por favor, pueden tomar asiento. Por favor.